tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, es miércoles 21 de marzo. Diego Calvo, presidente de la Diputación de A Coruña, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿por qué tienen tan mala fama las diputaciones provinciales? Bueno, pues probablemente porque no se conocen, ¿no? Si verdaderamente conociesen todo lo que hacemos en las diputaciones, por lo menos en la de Coruña, yo creo que la opinión cambiaría bastante, ¿no? Yo creo que los 94 concellos, los 94 alcaldes de la provincia de La Coruña están bastante satisfechos con el apoyo y trabajo que se hace en la Diputación, y las miles de entidades que colaboran con nosotros y a los cuales ayudamos, pues también. Sobre todo las entidades sociales, ellas en su trabajo sin el apoyo de la Diputación sería imposible, ¿no? Bueno, Diego Calvo está muy de actualidad estos días por una iniciativa que pasa por impulsar él, no solo él, pero él de una manera muy evidente, que es la famosa fusión de ayuntamientos. Una historia que sucede después de 44 años, esos dos ayuntamientos, Oza dos Ríos y Cesuras, que son los que bueno, ponen la primera piedra en ese camino. ¿Por qué ahora? Estamos hablando de 44 años sin procesos similares, ¿por qué ahora? Probablemente porque llevamos muchos años sin hacer el trabajo que teníamos que haber hecho. Es verdad que en otros países de Europa estas fusiones se fueron llevando a cabo. Cuando España entró en la Unión Europea ya se le recomendó por parte de la Unión Europea que tenía que reducir el número de concellos, pero en aquellos momentos, pues fruto de la transición que se estaba viviendo, fruto de todos los momentos, a lo mejor había otros problemas más importantes que solucionar, no lo sé, puede ocurrir. Pero esto de la fusión se lleva hablando durante muchísimos años, 20 o 20 y pico años, y nunca consiguió fraguarse, ¿no? Y es cierto que la crisis también ha ayudado a darse cuenta de que muchos concellos no son capaces de prestar o los servicios que venían prestando o incluso dar servicios nuevos, ¿no? Por tanto, es un paso necesario, es un paso en el que hay que andar, y a mí me parece que es el momento oportuno para animar a los alcaldes a que lo hagan ellos voluntariamente, porque mañana puede que sea obligatorio. Y esto ha pasado en Grecia, ha pasado en Italia hace 2 días y hace 4 días en Portugal. Bueno, decíamos que la noticia con titulares grandes saltó coincidiendo con el debate del Estado de la Autonomía. El presidente de la Xunta anunció que efectivamente se iba a producir, o había 2 concellos con una voluntad muy determinante de proceder a esa fusión. Vamos a recordar un poco qué sucedió desde ese día, porque efectivamente a partir de ese anuncio ya hay unos cuantos ayuntamientos que están manifestando su voluntad de llegar a acuerdos de fusión. Vamos a verlo. El anuncio de la fusión entre Oza y Cesuras el pasado 13 de marzo ponía en marcha una maquinaria imparable. Casi al mismo tiempo surgían las felicitaciones y las críticas, y los regidores gallegos comenzaban a alinearse a favor o en contra de una hipotética concentración municipal. Alfoz y Valadouro, Santiago y Boqueixón fueron de los primeros en querer subirse al carro de las fusiones. Santiso, Oleiros o Lobeira, algunos de los que marcaron distancias con sus vecinos. Entre los habitantes de Cesuras y Oza, casi la misma división. Cierta desconfianza, algunas protestas organizadas, pero también muchas opiniones favorables, más al fondo que a las formas. El primer anuncio de fusión en 44 años no solo ha convulsionado el mundo municipal. Las diputaciones, siempre en entredicho, también han entrado en el debate. Menos municipios con más población harían menos útiles a las entidades provinciales, al menos en su configuración actual. La solución pasaría por eliminarlas o por reformularlas. Populares y socialistas plantearon una posible alternativa en el último debate del Estado de la Autonomía, que las diputaciones atiendan solo a los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes. Entre los defensores de reformar los entes provinciales y de alentar las fusiones de concellos está el actual presidente de la Diputación de A Coruña. El popular Diego Calvo defiende desde el optimismo una reforma de las administraciones gallegas, aunque reconoce que chocará con un problema endémico, el localismo. En ningún caso se puede convertir. Bueno, muchas claves que están encima de la mesa. Oza dos Ríos y Cesuras en esa avanzadilla. Este próximo viernes tienen lugar los plenos en los 2 ayuntamientos para avanzar en ese proceso. Le preguntaba yo al presidente de la Xunta la semana pasada sobre este particular, le pregunto a usted ahora. ¿Fue prudente la forma de anunciar esa fusión entre Oza dos Ríos y Cesuras? ¿No hubiera sido más conveniente involucrar primero a los vecinos de los respectivos ayuntamientos? Bueno, vamos a ver, la Ley de Administración Local de Galicia recoge que hay 3 entes que pueden llevar a cabo e impulsar una fusión, ¿no? Que es los ayuntamientos de manera voluntaria, las diputaciones o la comunidad autónoma a través de su respectiva consellería. Yo creo que lo que se hizo la semana pasada es lo que hay que hacer, y es que los alcaldes, que son los legítimos representantes de la voluntad de los ciudadanos de cada uno de los concellos, además en este caso con una mayoría aplastante muy importante, pues le manifiestan a aquel que es el responsable último de la firma de la fusión, que es el presidente de la Xunta, que es el que tiene competencias, el presidente del Consello, le presentan la voluntad de iniciar ese procedimiento. Quizá lo que se pudo vender a través de algunos medios de comunicación es que ya estaba el proceso finalizado, y de ahí
pues las dudas que pudieran manifestar alguno de los vecinos. Pero eso no es así. Lo que se anunció es que, por fin, después de 44 años, 2 alcaldes tomaban la iniciativa de decir que quieren fusionar sus concellos, que quieren iniciar ese proceso. Y fíjese si es importante, llevamos muchos años hablando de este tema, nunca se consiguió y al final pues ese anuncio acabó convirtiéndose en una noticia a nivel nacional, no porque lo quisiéramos nosotros ni los 2 alcaldes, que realmente estaban sorprendidos del eco de la repercusión de su decisión, ¿no? Sino que creo que es importante porque pueden convertirse en un ejemplo para la provincia de La Coruña y para Galicia, y al final hemos visto que probablemente para toda España, ¿no? Pero creo que es algo suficientemente importante como para que el presidente de todos los gallegos, que es el que firma la fusión, sea conocedor y se le anuncie a él que se va a iniciar. Ahora queda todo el proceso que lógicamente hay que debatir dentro del propio concello. ¿Sabes si hay problemillas entre los vecinos al respecto, en el caso concreto de Oza y de Cesuras? No, yo no creo que haya problemas importantes, ¿no? Lógicamente, cuando se plantea una cosa de estas, pues siempre va a haber vecinos que les parezca fabuloso, que están encantados, otros que no lo vean claros y otros que vean fantasmas donde seguro que no los hay. Lo que hay que hacer ahora es pues explicar a todos los vecinos cuáles son las ventajas que puede traer esta fusión, el por qué se plantea esta fusión, y fíjese, yo en todas las declaraciones de los representantes políticos de los 2 concellos no he visto a ninguno que se oponga a la fusión. No he visto a nadie que diga yo no quiero la fusión. Critican otra serie de cosas, es normal, es la oposición en cada uno de los concellos, pero yo lo que pido es esa altura de miras y que cuando llegue ese pleno al que se lleve esa moción, pues ahí quedarán retratados todos y cada uno de los concejales, ¿no? Y de los partidos políticos diciendo si están a favor o no, y diciendo lo mismo en un sitio o en otro, que es lo importante. Tiene la impresión de que es un proceso imparable. Por concretar un poco más la pregunta, ¿cuántos ayuntamientos, si es así de preciso, tiene usted conocimiento que están en estos momentos en disposición de iniciar un proceso similar? Yo no sé si es imparable, yo creo que es el camino por el que hay que andar, es el camino que tenemos que andar ahora mismo. Creo que si no se hace de forma voluntaria, en algún momento puede hacerse por ley, y es algo que desde luego a mí no me gustaría, que ya ha ocurrido además pues a nuestros vecinos, y yo en estos momentos puedo asegurar que hay más ayuntamientos que están hablando de esta posibilidad. Pero bueno, requiere sus pasos, requiere aclarar las dudas, requiere hablar mucho entre los alcaldes y veremos si algunos llegan a esa fusión, espero que sí, y otros a lo mejor se quedan en un estadio intermedio, pues es a lo mejor formando algún tipo de nueva fórmula de colaboración para prestar los servicios, que ya es importante, porque eso hace tiempo solo lo hacían 2 o 3, y ahora ya parece que eso todos los alcaldes lo asumen, con independencia del color político, y eso ya es un paso bastante importante. ¿Pero de qué volumen podríamos estar hablando en estos momentos? Para hacernos una idea de cómo está en estos momentos yo creo la sensibilidad que lo importante es que vayan hablando, que vayan solventando sus dudas, que no tengan miedo a este proceso y que poco a poco den pasos. Como además es voluntario, nunca debe de ser forzado. Son ellos los que tienen que dar poco a poco el paso por convencimiento. Y número es irrelevante, a día de hoy hay unos cuantos, mañana a lo mejor se suman unos más. Lo importante es que este sea el primero, pero que no sea el último. ¿Del Partido Popular todos hay una especie de consigna de partido, digamos, para estimular o animar a aquellos concellos gobernados por su partido? No hay consigna ninguna, en ningún sentido. Lo que pasa que sí es cierto que hay alcaldes, pues algunos que llegan nuevos y son compañeros pues, de partido de otros y tienen más trato, tienen más confianza. Pero hay algún alcalde de otros ayuntamientos, de otros partidos políticos que también ha preguntado cómo es, o esto que estáis hablando, ¿realmente me lo podéis explicar? Es decir, es algo natural que tiene que seguir andando y probablemente encontremos fusiones con distintos partidos políticos. Claro, pero parece más complicado esto, ¿no? Llegar a una fusión entre un ayuntamiento de un color político y de otro, teniendo en cuenta cómo son habitualmente las relaciones entre los 2 partidos mayoritarios o entre los 3 Bueno, pero fíjese, a lo largo de la historia hemos visto casos en los que ha habido colaboraciones entre distintos ayuntamientos de distinto color político y han funcionado bien. En este caso puede darse también, ¿no? Pero es importante darse cuenta que lo que tiene que haber es iniciativa política y a veces esa iniciativa política pues tienes más confianza con los de tu propio partido. Bueno, decía, incluso habla de la posibilidad de otras fórmulas de colaboración entre ayuntamientos. ¿Por qué nos lo íbamos a creer en esta ocasión? Quiero decir, los gallegos ya tenemos un cierto historial de fracasos en la colaboración entre los ayuntamientos. Estoy recordando las mancomunidades, precisamente coincidiendo con el anuncio de la fusión de Oza y de Cesuras, se desmanteló ya definitivamente la mancomunidad de Coruña. Estoy recordando el plan comarcal famoso. ¿Por qué nos tenemos que creer que en esta ocasión sí que se van a producir esas fórmulas de colaboración que parece que las impone el sentido común?
Pues bueno, la verdad es que durante muchos años hemos visto muchos casos en los que ha fracasado, como por ejemplo ese que decía, la Mancomunidad de Coruña, pero también ha habido casos en los que ha funcionado. Al mismo tiempo que había una mancomunidad en Coruña, había un consorcio de las Mariñas que funcionaba muy bien durante muchos años y tiene algunos servicios como el de recogida de residuos en todo el área metropolitana que está funcionando bien, ¿no? Por lo tanto, lo que hemos aprendido, por lo menos de mi punto de vista, es que para que esos fórmulas de colaboración o organismos funcionen, depende, desgraciadamente, muchas veces de las personas que están en ellos, ¿no? Y es verdad que a lo mejor en otros momentos pues, podían hacerse prescindibles, pero que en estos momentos, también apoyados por la crisis, porque efectivamente se dan cuenta muchos ayuntamientos que no tienen las mismas capacidades para poder prestar servicios, ahora se ven abocados a tener que colaborar con otro ayuntamiento para poder prestar algún tipo de servicio. Y eso, desde luego, pues es un buen incentivo, aunque sea desgraciadamente por esa vía, para poder o fomentar esa colaboración. Así que yo espero que por lo menos los que están empezando a andar o que están fraguando, hay un fuerte convencimiento por parte de los alcaldes de que esa colaboración es buena para todos. Por lo tanto, espero que sea fructífera y que sea un ejemplo de funcionamiento a lo largo de los años. Si no se produjera una modificación como la que se está impulsando de una forma tan evidente desde la presidencia de la Diputación de Coruña, ¿el actual mapa municipal de gestión municipal sería insoportable, sería insolvente, sería incapaz de continuar adelante? ¿Se producirían quiebras de ayuntamientos? Vamos a ver, a día de hoy hay 94 ayuntamientos en la provincia de La Coruña, que son muchos, yo lo he manifestado en muchas ocasiones, ¿no? Pero no es tanto la necesidad de reducirlos porque no puedan mantenerse ellos tal y como están en su estructura. ¿Pero pueden mantenerse en estos momentos los ayuntamientos? La mayor parte sí, la mayor parte sí. Lo que ocurre es que con el presupuesto que tienen no pueden seguir prestando los mismos servicios, con lo cual tendrán que hacer o algún recorte en los servicios que vienen dando o desde luego no se pueden plantear ni prestar nuevos servicios a los ciudadanos y muchas veces no se pueden plantear inversiones porque exige una cierta cofinanciación por parte del Concello. Por lo tanto, eso es la situación que ha hecho que muchos ayuntamientos bueno, pues piensen sobre cuál es su futuro y cómo tienen que hacer en el futuro, ¿no? Pero no tanto porque no puedan pagar o que no puedan llegar a final de mes. De esos hay algunos, como en todos los sitios, pero viene más derivado por una mala gestión de las personas que estuvieron al frente que por la propia entidad municipal, ¿no? El sistema viene un poco más, digamos que el ayuntamiento no puede prestar nuevos servicios, se ve incapacitado para acometer nuevos servicios, nuevas obras, y es ahí donde desde luego no tiene sentido contar con tantos ayuntamientos. Habla usted de que es un proceso voluntario, efectivamente, que se está estimulando en esta ocasión desde la Diputación, desde la Xunta de Galicia, pero ¿no sería lógico que esto afectara a todo el territorio del Estado? Es decir, que fuera efectivamente un proceso de arriba hacia abajo, pero que afectara no solamente a Galicia y que no fuera de carácter voluntario, sino que tuviera una estructura distinta. Pero si yo estoy de acuerdo, lo que pasa es, fíjese, si esto se llega a hacer por ley, ahora mismo en este plató probablemente estaríamos debatiendo con mucha gente que diría que esto no se puede hacer así sin contar con los ayuntamientos y sin contar con sus alcaldes. Si esto lo hacemos al revés y damos la oportunidad de que sea voluntario, alguien dirá, no se va a conseguir si no se hace por ley. Es verdad, es verdad. Pero yo creo que las dos posturas además, pero yo creo que en los ayuntamientos y sobre todo a los vecinos hay que darle una cierta confianza. Y hay que decirles, oiga, intenten agruparse, intenten fusionarse o colaborar. Y si no lo consiguen y la situación sigue empeorando o hay problemas evidentes, a lo mejor alguien lo hace por ustedes. Cuando alguien lo haga por ustedes, no se quejen después de que nadie les avisó. Estamos en esa situación. Por lo tanto, vamos a darle esa oportunidad a que los concellos intenten por ellos mismos tomar decisiones y si no se consigue ya veremos qué es lo que ocurre. Pero desde luego creo que el dar la oportunidad, el que sea voluntario, es algo que es una oportunidad que no podemos dejar de darle a los ayuntamientos. Ese ya veremos a ver lo que ocurre, ¿qué le dice el olfato? ¿Que va a pasar, que va a haber algún tipo de decreto de imposición? ¿Qué le dice? No me dice nada. Lo que dice es que hay un refrán que dice, cuando veas a las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojo, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que estamos en un momento muy duro para las administraciones, en las que hemos tenido una bajada de ingresos importante, también los ayuntamientos, y por tanto tienen que plantearse cómo quieren gestionar los servicios que vienen dando. Una posible salida es esta, no es la única, pero esta es una posible salida. Es de sentido común y además lo están haciendo en el resto de países a tu alrededor. En España no se hizo en su momento, probablemente por otros motivos, por lo tanto no sería descabellado pensar que a lo mejor en algún momento hay que enfrentarse a ella. Hombre, pues vamos a ser pioneros en Galicia, vamos a ser pioneros además en la provincia de La Coruña y vamos a marcar un camino
que quien lo quiera seguir, perfecto, y el que no, pues oye, que se busque... Bueno, estamos hablando de un proceso que, como decíamos, no tenía lugar en Galicia desde hacía 44 años, pero si echamos la vista un poquito más atrás, ya se produjeron fusiones de ayuntamientos en el siglo XX. Hoy aparece un trabajo muy interesante publicado en La Voz de Galicia, que firma Carlos Punzón, lo hemos copiado y hemos recordado algunas de esas fusiones que todavía mucha gente recuerda. Hablábamos estos días de algunas muy conocidas, como el caso de Lavadores y Vigo o el caso de Ponte Canedo con Ourense. Vamos a verlo. Desde que España cerró su primer censo completo de municipios en 1842, el mapa gallego ha cambiado 38 veces, aunque solo en 2 ocasiones se fusionaron concellos. Fue el caso de Frea de Irás y Vilameá de Ramirás, que dieron origen a Ramirás, y de Pontenova, fruto de la unión de Vilameá y Vilaodriz. Después de las fusiones, ambos municipios tenían cerca de 5.000 habitantes, aunque a día de hoy no superan los 2.800. Otro mecanismo para concentrar población y simplificar el mapa político es la anexación. Pontevedra lo ha hecho 6 veces. Ha absorbido a Verducido, Albá, Mourente, Salcedo, Xeve y Ponte Sampaio. Vigo ha anexado a Bouzas y Lavadores y sumó así 114.000 habitantes a su censo. Pero esta no ha sido solo una historia de sumas. Las segregaciones no siempre han convencido a la sociedad. Mondariz Balneario arrancó en 1924 con 774 vecinos. En el mismo año, Pontecesures nació con 1.800 habitantes. También se independizó Rábade y Negueira de Muñiz, que hoy solo tiene 224 vecinos. Bueno, siempre que se habla de territorio aparecen los datos de siempre de población en Galicia, que yo creo que es el auténtico drama que está por resolver. En cualquier caso, ¿por qué cree que se resisten tanto los gallegos o los vecinos de los ayuntamientos a este tipo de procesos? ¿Hay algo cultural, hay algo atávico? Pues cultural... ¿Algo que tiene que ver con el minifundio, ese minifundio al que parece que estamos abocados? Yo creo que en muchos temas, y además que han surgido también en esta mesa de debate, pues hemos criticado muchas veces el localismo, ¿no? Y ese localismo pues nos ha abocado a todos en los últimos años a tomar decisiones erróneas en muchas administraciones. Creo que esta también es uno de esos casos, ¿no? Ese localismo mal entendido, porque fíjese, la unidad territorial que existe en Galicia desde hace muchísimos años es la parroquia, no es el concello, ¿no? El concello fue un invento posterior. De hecho, antes del primer estatuto de Galicia, pues las parroquias tenían personalidad jurídica propia. Con lo cual, ese era, bueno, pues, incluso hoy, cuando le preguntan a lo mejor a un vecino de esta comarca dónde es, puede decir que es de Vilaboa y no de Culleredo, entendiendo Vilaboa que casi como... es el modelo portugués, el modelo de la freguesía, ¿no? Es similar, ¿no? Es parecido, ¿no? Entonces, quiero decir que eso está más en la gente, pero que realmente no ha habido pues, oportunidad de poder avanzar, y por eso es tan importante un proceso como el de Oza y Cesuras y la decisión que han tomado los alcaldes de iniciarlo, ¿no? Porque puede simbolizar un ejemplo para todos los demás, para que vean realmente que eso puede ser beneficioso para la población y quizá con eso otros se animen, ¿no? Hablábamos de ese proceso de fusión. Yo no sé si hay un número ideal o un número mínimo. Se habla de esa cifra de los 20.000 habitantes, de los 5.000. ¿Dónde estaría un poco la frontera de lo más rentable, lo ideal, hablando de dimensiones de ayuntamiento? Yo lo que tenemos que pensar, creo que es en la viabilidad y en la eficiencia del gasto público, ¿no? La viabilidad de los concellos y la eficiencia del gasto público. Hay muchos estudios y cada uno de ellos pues, da una cifra distinta y probablemente todos tengan sus razones. En la Unión Europea avisaba cuando entramos que España tenía un exceso de entidades locales. No se hizo en aquel momento y desde aquella se fijó el número mínimo de 5.000 habitantes para poder hacer viable una entidad. Yo no creo que tanto esté en un número concreto y cerrado, sino que esté un poco en la capacidad de gestión, pero es evidente que a partir de un número, ¿no? 5.000 puede ser una entidad bastante importante para prestar servicios y para que empiecen a ser rentables esos servicios y no siempre deficitarios, ¿no? Hablábamos que si estos procesos de fusión se concretan finalmente y conseguimos tener entidades municipales de una dimensión diferente, no sé hasta qué punto afectará a la justificación de las diputaciones. En estos tiempos se ha venido a decir que las diputaciones atienden y son fundamentales, sobre todo para los pequeños ayuntamientos. Si el proceso pasa por tratar de evitar que esos ayuntamientos sean tan pequeños, parece que la diputación perdería parte de su sentido, ¿no? No, la diputación tiene que adaptarse. Esa es la realidad. Lo que no podemos pretender es modificar el mapa territorial, cambiar el número de concellos y que la Diputación siga estando tal cual y haciendo las mismas funciones. Eso sería un error y desde luego perderíamos parte de la razón en nuestro discurso. Lo que tenemos que hacer es adaptar el mapa territorial y las diputaciones adaptarla a las necesidades nuevas de las nuevas entidades. Eso, por supuesto. A día de hoy,
seguimos prestando competencias que no deberíamos de estar haciendo, igual que los ayuntamientos, y es una vieja reclamación de los alcaldes. Lo que habrá que hacer es sentarse con la comunidad autónoma, con el Estado, con la CEGAM y desde luego dividir las competencias claramente. Y en este nuevo mapa territorial adaptarse a esas nuevas competencias en lo que sea necesario la Diputación. Que a día de hoy yo sigo creyendo que es muy necesaria en muchos aspectos y tendrá su papel, pero en todo caso será diferente al que ha venido prestando. Y además hay un problema, que en las 4 provincias el papel de la Diputación, en el caso de Galicia, es distinto. No ejercemos las mismas competencias o actuamos sobre distintos ámbitos. Por lo tanto, eso sí que habría que homogeneizarlo y por ahí empezamos pues dividiendo las competencias y sabiendo claramente qué es lo que tenemos que hacer cada uno, ¿no? Claro, hablamos de adelgazar la administración, pero siempre lo que acaba sucediendo es que cuando se habla con un responsable de una de esas administraciones, nadie está dispuesto a que la tijera pase por esa administración. Estoy pensando en las diputaciones, pero estoy pensando, por ejemplo, también en el Senado, que es otra institución puesta en entredicho, tal y como está concebida en estos momentos. Pero ¿Por dónde hay que meter la tijera, finalmente? Pues lo que hay que tener claro es qué competencias tenemos que hacer. Oiga, la Diputación a día de hoy tiene competencias que están funcionando muy bien, que se las llevamos a 88 de los 94 municipios e incluso las grandes ciudades están llamando para que les gestionemos, por ejemplo, la recaudación de los tributos. Oiga, pues si lo hacemos mejor que cualquier empresa, si somos más eficientes y reconocidos en toda España, el sistema de recaudación de la Diputación de A Coruña, ¿por qué no lo vamos a seguir prestando? A lo mejor tenemos que prescindir de determinados servicios que estábamos prestando hasta el día de hoy y eso va a conllevar a lo mejor un adelgazamiento de la Administración. Pues sí, si lo hay que hacer, lo haremos. Y vamos a centrarnos en aquellas competencias en las que somos buenos y en las que además somos únicos en la gestión de las mismas, ¿no? Y si eso conlleva un adelgazamiento, pues conllevará un adelgazamiento. No hay ningún problema, hay que tener sentido común y lo que es más importante es sentarse con la Xunta de Galicia, con el Estado y con los ayuntamientos, que eso no se ha hecho nunca hasta hace un par de meses, que lo hemos empezado a hacer de la mano de Núñez Feijóo, con la Consellería de Trabajo y Bienestar y con la Consellería de Presidencia. Bueno, pues vamos a seguir con el resto de consellerías, porque a día de hoy seguimos teniendo colegios, o a día de hoy seguimos teniendo un hogar infantil, o a día de hoy prestamos algún servicio que no tiene sentido. Eso es por donde hay que empezar, y a lo mejor eso supone un adelgazamiento por esas vías, y a lo mejor hay que reforzar otros servicios, pero estamos dispuestos a hacerlos y a sentarnos, porque es de sentido común y porque toca hacerlo. Bueno, habla de competencias concretas que tiene todavía asumida la Diputación de Coruña. Este año un 23% menos de presupuesto con respecto al ejercicio anterior. ¿Han tenido que recortar en esos capítulos de atención social que todavía conserva la Diputación de Coruña? No, nosotros hemos reducido el presupuesto en 40 millones de euros. Hemos hecho y presentado un presupuesto que fue aprobado o votado en contra, mejor dicho, solo por 5 diputados de toda la corporación. Se abstuvo el Partido Socialista en el presupuesto y votado a favor con mayoría absoluta, lógicamente, por el Partido Popular. Y fíjese, hemos reducido un 23% el presupuesto, pero sin embargo hemos trazado determinadas líneas rojas. Y las líneas rojas para el Partido Popular en estos momentos en la Administración es que el gasto social no es que baje el 23%, no. Es que no es que baje un 0%, no, es que no baja, se ha incrementado. El presupuesto social de la Diputación de A Coruña subió un 5%. Hemos destinado un 5% más que en el ejercicio anterior al presupuesto social. Hemos hecho los ajustes en otros apartados, claro que sí. Pero pese a eso, creo que ha sido un presupuesto muy bueno y la prueba está en que solo hemos tenido 5 votos en contra. Bueno, tiene un colega de cargo, digamos, en este caso en la provincia de Ourense, José Manuel Baltar, elegido hace unos poquitos días. Sucede a su padre, ha sido objeto de polémica esta circunstancia. ¿A usted qué le parece? Sé que es legal, ¿le parece estético? Yo quiero decir que en las otras diputaciones, lógicamente, se sigue el procedimiento legal y en este caso José Manuel, pues él ha sido votado por sus compañeros para ser presidente provincial. En el caso de Coruña no va a ocurrir lo mismo. Tengo un niño pequeño de 3 años que está ocupado ahora mismo, estará ya durmiendo estas horas, pero si no está preocupado de sus coches y de Rayo McQueen, que es lo que le gusta. Pero no me contesta. ¿Le parece estético lo de Ourense, que un hijo suceda a su padre en un cargo público? Yo creo que hay que diferenciar las cosas y cuando en un tema se hacen bien y se sigue por la ley, cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. Yo en el caso de Coruña repito que mi hijo a ver si se dedica a ser piloto de coches y a mí me encantaría y estaría apoyándole todo el día. Y por lo menos como Fernando Alonso. Por lo menos como Fernando Alonso, vamos, yo no me quejaría. Bueno, es usted un político joven con trayectoria y proyección. ¿Qué le parece que tiene que aportar la gente joven o los políticos jóvenes a la política y a estos momentos tan controvertidos y tan difíciles que estamos atravesando?
Pues yo creo que todos tenemos que aportar lo que creamos conveniente, ¿no? Creo que es necesario la gente con experiencia, porque efectivamente han pasado por muchas etapas y de la experiencia se aprende mucho, y después pues la gente que es más joven pues aportar a lo mejor un poco de frescura, o desde luego no tener pues a veces esas ataduras que pueden tener otras personas, ¿no? En definitiva, creo que lo que hay que aportar es lo que nos dejen aportar los compañeros, rodearse de un buen equipo, que es fundamental, tener gente que trabaje y que sea mejor que tú, eso nos va a ayudar, y a partir de ahí pues intentar hacer lo mejor posible y tener un poquito de suerte, que también es importante. Pero ¿cómo ha visto, por ejemplo, movimientos recientes, como el del 15M, por ejemplo? Pues es un movimiento que inicialmente seguramente nació con un buen sentido, con unas buenas ideas, y que probablemente después algunos intentaron movilizar o utilizar, mejor dicho, ¿no? Utilizar en su beneficio propio. De ahí creo que fue un poco la causa de que poco a poco se fue desinflando, porque se dan cuenta de que la gente que está ahí tiene las cosas claras, pero no quiere ser utilizada por nadie. Diego Calvo, muchísimas gracias. Una cuestión solo. ¿Se atreve a vaticinarme cuántos ayuntamientos habrá en Galicia en 5 años? Estamos con 315, 314 en cuanto se concrete esa primera fusión de Oza, Dos Ríos y Cesuras. ¿Se atreve a una cifra? No, podríamos apostar algo, pero le ganaría, entonces vamos a dejarlo. Una cifra, ¿cuál sería la cifra ideal? Estamos en 315 en estos momentos. Mucho menos de la que hay a día de hoy, pero no creo tampoco que haya una cifra ideal. No creo en grandes... Una cifra, hay un número que es el mágico. No, eso no es verdad. ¿Menos de 200? Probablemente. Menos de 200. Bueno, pues hay mucho que fusionar entonces. Hay mucho que hacer. Diego Calvo, muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias. Nos vamos a ir a publicidad unos minutos. A la vuelta volvemos a hablar de asuntos del día. Hoy con muchas cosas, incluido un repaso al plan E que vamos a hacer a consecuencia de algunas cosas que están pasando en algunas ciudades. Publicidad y regresamos enseguida. ...16 sobre las 10 de la noche. Saludamos ya en este instante aquí en el plato de la redacción central de La Voz de Galicia, Francisco Espiñeira, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ernesto Sánchez Pombo, muy buenas noches. Buenas noches. Rafa Cuña, muy buena noite. Y Adina Dumitru, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, antes de nada, yo no sé si los compañeros tienen preparado el vídeo, porque es una noticia de última hora. Acaba de aparecer el vídeo del hombre que ha provocado o que ha matado a 7 personas en Francia. Saben que está conmocionado todo el país, particularmente en la zona de Toulouse, en donde se produjeron los atentados. Mohamed Mera, acaba de aparecer un vídeo en el que podemos ver cómo es el personaje que sigue atrincherado en ese edificio, a pesar de que lleva toda la tarde diciendo que se va a entregar de un momento a otro. Este es el hombre, el chaval, porque vemos que precisamente muy mayor no es, y que, como decíamos, bueno, ha provocado un pequeño problema, por ser irónica, en Francia. Ernesto, no sé qué te sugiere el chaval, Mohamed Mera. Es la primera vez que lo veo y sí. me sorprende que sea tan joven, ¿no? Lo que más me sorprendió del caso no es que hubiese un descerebrado repartiendo tiros, ¿no?, por Toulouse. Lo que más me llamó la atención, de verdad, es la rapidez con la que lo localizaron y la rapidez con la que con la que evitaron. Hoy sabéis que hoy quería volver a atentar, hoy quería volver a atentar y ya desde ayer estaba controlado, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo el caso este, y sobre todo lo que me hizo fue reflexionar sobre qué control ejercen sobre la población desde las instituciones públicas. Esto lo cogen por el IP del ordenador, es decir, él manda un correo, un email, no sé qué, contesta, vuelve... Aquí tenemos un sistema SITEL. Sí, el famoso. Sí, el famoso sistema. Pero bueno, yo creo que esto es producto del fanatismo, de la locura y del descerebramiento, y la verdad es que yo creo que este tipo de cosas, desgraciadamente, en los próximos tiempos veremos más. Bueno, hay muchos detalles en torno a este caso. Pero estoy viendo cosas que acaban Fernanda, apareciendo. Parece ser que el sospechoso se reunió con salafistas en Cataluña en el año 2011, pero es cierto que esto sucede en un contexto muy particular, en plena campaña electoral de las presidenciales francesas, con declaraciones por parte de Nicolas Sarkozy antes de los incidentes muy llamativas, muy escoradas hacia la ultraderecha, y bueno, con una connotación, sabemos que los asesinados han sido enterrados en Israel porque eran judíos. Yo no sé, Adina, si tú ves que aquí puede haber más repercusiones, además de la tragedia que ya conlleva la muerte de estas 7 personas. Hombre, yo creo que es interesante, ¿no?, que la primera sospecha que se hizo, que fue de quién era esta persona, fue que era un neonazi, ¿no? Obviamente porque había matado en una escuela judía y porque es un poco la obsesión de Europa, digamos, muchas veces, ¿no? Y estamos viendo que no tiene nada que ver con eso, sino que más bien es otra vez el tema del terrorismo que está apareciendo, ¿no?
Yo tuve una reflexión, cuando vi los hechos, tuve una reflexión algo opuesta a la de Ernesto, porque lo que pensé es, al final, a pesar de ser tan controlados, ¿no? Porque estamos muy controlados en muchos foros, pues esta persona se escapó de una cárcel, ¿no? Y logró entrar en Francia y hasta que lo localizaron. Sí. Tuvieron que localizarlo después de matar a estas personas, ¿no? En el fondo, a veces es difícil tener localizados incluso a las personas que están fichadas porque fueron entrenadas por Al-Qaeda, ¿no? Y también hay que decir que muchas veces estas personas son jóvenes, suelen ser jóvenes, porque el caldo de cultivo para el reclutamiento de Al-Qaeda siempre es adolescentes o incluso antes de la adolescencia, ¿no? Porque son niños de 12 o 13 años que empiezan, que pueden estar formados, ¿no? Por esta banda terrorista para hacer cosas que humanamente no son fáciles, ¿no? Como matar a otras personas, ¿no? Las entrevistas que se han hecho muchas con líderes de Al-Qaeda y en investigaciones han mostrado esto, que además las redes están muy bien formadas. No está visto muchas veces como un movimiento fanático dentro de estas poblaciones jóvenes, sino que más bien está visto como todo un sistema de una organización que logra tener incluso una escala de acceso, unos procedimientos de acceso y después una manera de entrar, una manera de escalar, y tiene todo tipo de beneficios económicos además asociados, ¿no? Entonces hay toda una manipulación detrás de eso. Pero yo creo que también, y finalmente con lo de la campaña de Sarkozy, ¿no? Yo creo que a pesar de, bueno, obviamente es un drama, ¿no? Y no podemos hablar de cómo nos beneficia un drama, pero creo que a Sarkozy le puede en cierto sentido beneficiar porque no tiene una situación fácil en esta campaña electoral, y este tipo de cosas siempre crean cohesión alrededor de la persona. No fácil, pero es cierto que coincidiendo con esos mensajes de ultraderecha a los que se aferró Nicolás Sarkozy, las expectativas electorales habían remontado porque estaba ocupando un hueco a la ultraderecha que hasta entonces venía representando Marine Le Pen, la hija de Le Pen. Vamos, por completar ya este asunto, ya que ha salido ahora aprovechando la difusión de ese vídeo, vamos a recordar un poco los detalles de este espeluznante suceso que, como decíamos, ha tenido lugar en Francia. La aparente calma que reinaba en este barrio residencial situado al noreste de Toulouse se rompió cuando a las 3 de la pasada madrugada la policía francesa acordonó el edificio donde vive el presunto autor de varios asesinatos en el sur del país. Los agentes intentaron acceder al inmueble y fueron sorprendidos a balazos. 3 de ellos resultaron heridos. Entonces se decidió que habría que negociar con el sospechoso. Horas y horas atrincherado. Los agentes incluso llevaron a su madre hasta el lugar para que intermediase, pero no fue capaz de convencerle para que diese el brazo a torcer. El miedo a que decidiese inmolarse para destruir pruebas empezó a extenderse y el gas se cortó en toda la zona. Poco a poco se fueron desvelando datos de su identidad. Se llama Mohamed Merah, es francés de origen argelino, tiene 24 años, trabaja en un taller mecánico y se declara miembro de Al-Qaeda. Que el terrorismo no parviendra pas a fracturer notre communauté nationale. Nous le devons aux victimes froidement assassinées. Nous le devons a nuestro país. El propio presidente francés desveló a lo largo del día que el terrorista tenía planeado llevar a cabo esta misma mañana otro atentado, presumiblemente contra un soldado, mientras las víctimas de su última masacre fueron enterradas en Jerusalén. Medio centenar de familiares y amigos del maestro rabino y de los 3 menores asesinados viajaron desde Francia para despedirles. Bueno, un suceso, como decíamos, continúa abierto porque no se ha entregado todavía Mohamed Merah. Estaremos pendientes durante el programa en el caso de que se produzca esa entrega o que se produzca un asalto por parte de la policía francesa. Terrorismo, atentado terrorista y elecciones próximas. Nos suena algo, ¿no, Rafa? Sí, iba a decir que aquí o que parece que queda claro que este señor, este terrorista, que se ha demostrado que non queda, como decía Aznar, no seu momento, en desiertos moi lejanos, non? Aquela famosa metedura de pata. Bueno, non sei se foi metedura de pata, Rafa, porque vamos, o dixo con toda a convicción e a toda a seriedade do que estaba dicindo. Lembremos que os utilizamos moito a retranca, non? Decir, cando hacemos metedura de pata. Falando de retranca, non crees que tenga ETA nada que ver en isto? Pues habrá que preguntarlle a Ángel Aceves, que seguramente estará ben informado deste tema. E con Pedro J. Eu creo que o terrorismo islamista é un gran problema en Europa, que ten unha moi difícil solución, que aproveita, polo que se ven en moitísimos estudios, a marginalidade de determinados sectores da población para utilizalo, e que Francia, pois, polas súas características da súa población, ten un especialmente preocupante este tema. Eu creo que, lóxicamente, Sarkozy tamén deu a posibilidade de utilizalo, porque así é a caste política, utilizalo políticamente, o que está, creo que apareceu, incluso ali onde está trincherado este terrorista, que é unha das cousas máis alucinantes que vin eu durante unha campaña electoral de utilización por parte dun político dunha situación dramática.
debe ser sinal inequívoco que probablemente Hollande siga por diante nas enquisas e a desesperación do líder do actual presidente da República Francesa pois pode levar a facer case calquera cousa para sair adiante. Calquera cousa, estábamos comentando nesto máis eu agora, esa teoría de que Carla Bruni mantén un sobrepeso de 10 kilos porque electoralmente na estrategia de marketing non se maquilla. Esto de que no se maquilla es verdad, es cierto. Pero si eso es cierto, que es lo que estábamos comentando, yo creo que ya la entrega ya es una cosa, ya se nos ha ido completamente de las manos. Es decir, la señora de Sarkozy, la noticia era que la señora se somete a ningún régimen de alzamiento hasta que pasen las elecciones. Que para dar imagen más de señora normal. Y que lista informal y que no se maquilla. Accesible, de que es una... Hombre, lo que sí que es evidente es que Sarkozy ha pegado un giro bastante importante en su discurso precisamente para intentar taponar la brecha de la ultraderecha y que eso en Francia es un problema porque hay que recordar, claro, que sobre todo en la zona sureste de Francia, Marsella, el entorno de Marsella, que está relativamente cerca de Toulouse, pues tienen una amplia población norteafricana sobre todo, ¿no? Y que tienen, es, digamos, el gran reducto de la ultraderecha y que él cambió su discurso precisamente para buscar ese voto que teóricamente le puede dar la reelección. Pero yo creo que esto no deja de ser un tarao como hay en cualquier sociedad. Quiero decir, o sea, no hace mucho tiempo en Estados Unidos no hace falta remontarse para ningún colegio ni a ninguna cosa rara para encontrar a alguien que pegue 7 tiros. El sargento este de Afganistán. En Alemania tamén, Sí, en Suecia, perdón. O caso de que... En Holanda, en Noruega, perdón. O caso de Noruega fai pouco tamén. Sí, claro, quiero decir, o sea, que esto, o sea, no, yo creo que tampoco... Aquí tivemos os crímenes de Puerto Urraco tamén, non sei se lembrades. Bueno, cosas así en otra bastante raras. España no es un país en este aspecto, afortunadamente, ¿no? No, pero no es bueno, un país que sea este tipo de... Porque tiene una inmigración un poco menor. A crónica negra da historia de España... Es otro tipo de crónica. La semana pasada hay que recordar que uno de los titulares del fin de semana era el imán que enseñaba cómo pegar a las mujeres y que quedara marca. Quiero decir, o sea, aquí también está empezando a haber una serie de problemas. Generalmente, muchos de los casos de malos tratos están vinculados también a... No, por ahí no, ¿eh? Por ahí no. ¿Qué vas a decir? ¿Que muchos casos de malos tratos están vinculados a población extranjera? No estoy de acuerdo. ¿Verdad que no? Bueno, no vamos a meternos por aquí ahora. En una cuestión. Yo espero que dentro de 8 años no estén hablando de la dinamita, la trinita y esto de los franceses que nos den un ejemplo. Tenían el coche también, porque parece ser que en el coche del hermano lo tenía preparado para poner hoy un festival de pirotécnico. General que a lo mejor les abre otra investigación y tal. No, Adina, tú decías que te parecía que habían tardado mucho en... Hoy en la web de la Voz se dice que hace un mes se cometió un crimen en Xermade, en la provincia de Lugo. Sí. Y no hay ninguna pista, es decir, yo creo que aquí somos bastante más lentos en ese... Adina, espera, no, perdón, es que tenemos que cambiar de asunto porque vamos a tener un invitado en 2 minutos. Solamente que no lo tenían fichado, él había escapado de una cárcel. Vamos a cambiar de escenario y de territorio porque quería hablar de Lugo. Teníamos pendiente una conversación con el alcalde de la ciudad, con José Clemente López Orozco, el pasado lunes. Finalmente la entrevista con José Manuel Beiras fue más larga de lo previsto y aplazamos esa conversación. Nuestra idea era preguntarle al alcalde sobre unas declaraciones que hizo precisamente el lunes, en las que decía que lamentablemente Lugo parece que estaba empezando a ser comparada con una mezcla de Sodoma, Gomorra y Sicilia, como consecuencia de los múltiples casos judiciales abiertos en el entorno de esta ciudad. Hablaremos enseguida con el alcalde, pero vamos a hacer un poco la vista atrás y hacer recopilación de todos esos casos que la verdad todos juntos, bueno, a ver qué nos dice el alcalde, ahora vamos a verlo. Una tranquila ciudad de 98.000 habitantes en el tranquilo interior de una tranquila comunidad. Así se veía Lugo, pero tanta tranquilidad era solo aparente. 6 años han bastado para convertir a la capital lucense en escenario habitual de las noticias sobre corrupción. 2006 nos dejaba un registro policial en la Diputación lucense presidida por Francisco Cacharro. Comenzaba la Operación Muralla con 10 detenidos por presuntas adjudicaciones irregulares. En 2008, la Operación Pollo destapaba una trama de explotación de inmigrantes magrebíes en condiciones de semiesclavitud. Y en el mismo año estallaba el escándalo de las multas anuladas de manera irregular, que forzó la dimisión del jefe provincial de tráfico y del subdelegado del Gobierno en Lugo. 2009 nos dejaba otra investigación sobre una trama que concedía carnés de conducir a ciudadanos chinos que ni siquiera sabían español. Pero han sido 2 macrocasos los que han puesto a Lugo en las portadas de toda España. La Operación Carioca, destapada a finales de 2009, tiene todos los ingredientes de una película negra. Prostitución, proxenetas, policías corruptos, altos mandos involucrados, empresarios, desapariciones, incendios provocados y páginas en los periódicos.
Menos escabrosa, pero igual de jugosa, es la Operación Campeón. Las corruptelas destapadas por el empresario Jorge Dorribo, principal imputado, ya han forzado la dimisión de 2 parlamentarios gallegos y han llevado ante el Supremo al exministro de Fomento, José Blanco. La operación sigue abierta y mantiene a Lugo en el epicentro de la corrupción. Xosé Clemente López Orozco, alcalde de Lugo, moi boa noite. Hola, boa noite, que tal? Como andamos? Que pasa en Lugo? Porque fixemos unha peza que probablemente tiña a oportunidade de escoitar, un pouco recuperando cousas que sucederon en Lugo nos últimos 6 anos. Que pasa en Lugo? Que está pasando en Lugo? Eu lle pregunto unha cousa, Fernanda, cantas desas cousas están pechadas? Xa hai algún dictamen judicial? Pregúntolle, respóndame, por favor. Algunhas están abertas aínda, claro. Claro, claro. É dicir, a usted parecelle que é xustiza, unha xustiza que tarda, por exemplo, decía vostede, 6 anos en pechar un caso. Claro. Entón, é estar pendiente, oiga, o feito de que se fagan indagacións non quere decir que se emita un xuízo. Por lo tanto, eu non vou negar os feitos, pero tampouco o que podo facer é dicir que esos feitos xa están probados, porque o importante da xustiza é que haxa feitos e que se proben os feitos. Con respecto ao caso Campeón, usted sabe que a partir do 8 de agosto do ano pasado hai alguén de fora de Lugo que importa a Lugo 3 pimentos que fai un guión que é seguido por unha persona e que eu creo que chegou o momento dese guión pois demostrar que é un guión que é falso, cando menos cara a miña persona. E a miña persona, como José López Orozco, importa pouco, pero son o alcalde da cidade. Vostede cree que polas declaracións de un señor declaracións que son contraditorias en 2 ocasións. Vostede cree que se pode imputar a unha persona? Vostede cree que non a unha persona que é o alcalde da cidade? Non teño que ser responsable ante a lei como calquer outro cidadán. Esa é a miña obrigación e ese foi a miña promesa cada vez que tomei posesión. Por lo tanto, eu o que pido é que se investiguen as cousas como non, pero que dunha vez se pechen e haxa xuízo e haxa sentencia. E a partir de aí falaremos deste Lugo. Este Lugo, que claro, é peza codiciada de algúns medios de comunicación, foráneos sobre todo a cidade. Desos medios donde cando se fai unha tertulia non hai tertulianos que pensen de distinta maneira, donde din, non o dixen eu, dixeron eles, que xa non fai falta viaxar a Sicilia, veñas a Lugo. Claro, que vostede foi moi... Estáse facendo un grave daño á cidade e eu como alcalde creo que teño a obrigación de dicir que isto non é permisible. Pero entón cree que hai máis de montaxe mediático que de realidade no que está sucedendo? Non, eu non dixen nada deso. Eu dixen que a partir do 8 de agosto do ano pasado aquí alguén fixo un guión. E ese guión hai alguén que o está seguindo ao pé da letra. E cal sería o obxectivo dese guión, o do autor dese guión? Que olvidarnos por completo dos feitos, que son feitos que hasta o 8 de agosto estiveron moi claros, olvidarnos deses feitos, coller o ventilador e tratar de ensuciar, manchar a canta máis persona e personalidade se poda millor. Feitos probados? Cales son os feitos probados ata de agora? Cando se van pechar estos casos? Cando se vai pechar, por exemplo, a Operación Muralla, as outras operacións que vostede dixo? Pois eu creo que é necesario que de unha vez por todas se faga xustiza, que de unha vez por todas se trate de que personas honorables non teñan que demostrar a súa inocencia, senón que alguén demostre a súa culpabilidade, pero non como se fai por unhas declaracións seguindo un guión perfectamente establecido por alguén que a Lugo lle interesa 3 cominos. É apoiado por certa prensa que ve unha oportunidade política
de poder apuntar contra todo aquel que se move, pero só que se move nunha determinada dirección. Porque eu pregúntome, doña Fernanda, se eu estou imputado por unhas declaracións que fixo ese señor, ese mismo señor no sumario se refiere a moitas outras persoas. Eu non son xurídico e non vou calificar que sexan actos máis graves cos que a min se me imputan. Pero cando menos vou decir iguales, e ademais creo na súa inocencia. Por que non se lles chama a declarar a todos? Por qué? Alcalde, notámoslo preocupado. Está preocupado? En absoluto. Ai, por Dios, doña Fernanda, non las hagas, non las temas, en absoluto. Estou preocupado pola imaxe que se pode dar da nosa cidade. Eso é o que me preocupa, porque somos unha cidade que progresa, somos unha cidade que millora, somos unha cidade que ten problemas como ten outras cidades, pero que ahora nos vemos involucrados nunos feitos que se refieren, en algún caso, a un empresario que terá que dar conta desos feitos ese empresario, pero que se intenta dar a imaxe dunha cidade, como decía ese medio de comunicación, pois non viaxe vostede a Sicilia, vaya vostede a Lugo, por favor. Está falando en concreto da Operación Campeón, pero ampliando un pouco o foco, porque recordábamos un pouco todos eses casos que, como efectivamente vostede di, están en proceso aínda, non están resoltos. Desde canto tempo, pero é moi importante dicir, desde canto tempo vostede cree que un caso pode levar 2 anos e medio aberto? Vostede cree que así se pode facer xustiza? Eu creo que non, doña Fernanda. Pero como alcalde da cidade, por exemplo, o proceso máis sórdido dos que estamos falando, a Operación Carioca, famosa, hai cousas que efectivamente están en investigación judicial, están abertas aínda, pero hai cousas que sucederon. A vostede como alcalde, que sinte cando é consciente de que na súa cidade acontecen determinadas cousas? Pois, mire unha cousa, eu quero que todo o feito delitivo sexa perseguido pola xustiza. Se eu tivera coñecemento, teña vostede por seguro que sería o primeiro en denunciar. Ahora, unha vez feita a denuncia, que se actúe coa máxima agilidade. Eu sei que a xustiza ten o seu tempo, pero tampouco pode ser un tempo indefinido. E eu me pregunto, é que noutras cidades de Galicia, de España, da Unión Europea, non hai prostitución, non hai proxenetas que deben ser perseguidos, non hai certa connivencia, é que só pasa en Lugo esas cousas. Polo feito de que só pasa en Lugo non quero dicir de que non se deba perseguir os actos en Lugo. Claro que sí. Ahora, non creo, doña Fernanda, que sexamos sitio distinto. Non o creo. O foco está ahora posto en nós, que se depuren responsabilidades, pero que non se eternicen no tempo. A Operación Muralla, 6 anos ou máis que leva ese caso aberto, cando se vai pechar? Vostede pediu algún tipo de explicación como representante da cidade? Transmitiu algún tipo de inquedanza neste senso os representantes da xustiza? Non estou falando en concreto das xuíces que podan estar instruindo os casos, senón, bueno, as altas instancias judiciais de Galicia. Eu son moi respetuoso que a independencia dos poderes, moi respetuoso. E públicamente manifesto a miña opinión como cidadán e como alcalde, pero son moi respetuoso que a independencia dos 3 poderes. Eu todavía sigo creendo e vou seguir creendo moito tempo en Montesquieu e en Torqueville. Polo tanto, vou defender a independencia dos poderes e según quero que respeten a miña autonomía como alcalde, pois eu creo que o Poder Judicial sabe moi ben o que ten que facer, como debe de actuar e o que ten que facer. Non vou ser eu quen yo diga. Ahora, públicamente, como estou facendo ahora en V Televisión, estou dicindo a miña opinión, que como tal opinión pode estar equivocada, pero desde logo lle podo decir que levo moito tempo madurando e pensando neste tema, e que ademais coincido con outra moita xente. Xosé Clemente López Orozco, alcalde de Lugo, a ver se o temos por aquí e falamos con calma de todos estes asuntos, porque non sei se se plantexa dentro do Concello facer algún tipo de contracampaña. Pois a actuación agora en V Televisión quixera ser
unha parte, pequena ou grande, pero unha parte desa campaña en favor dunha cidade maravillosa, unha cidade con 2000 anos de historia, con unha muralla patrimonio da humanidade, a cidade do Sacramento, cidade universitaria, cidade que está progresando a pesar da situación, e polo tanto que eu teño a obriga como alcalde, como lucense, de defender por enriba de todo. Amén de feitos que deben ser xudgados. Para iso está a xustiza. Pero nin todos os lucenses somos así, nin a cidade é así. Unha última pregunta por curiosidade. O asunto das multas, que explicación lle dá vostede? A que se refiere as multas? Volvo a repetir, non podo dicir nada. Está todavía subyúdice. Levamos co tema das multas de tráfico 2 anos e medio. 2 anos e medio. Con respecto ás multas da policía local, pois todavía haberá máis ou menos un mes que se chamou a declarar a máis policías. Si non hai xuíces suficientes, pois que se poñan xuíces de apoio, pero que non se manteña no tempo, tanto tempo, pendientes de algo que ao final o que vale é a sentencia. Non vale o que digamos ahora, nin tan siquiera doña Fernanda, co importante que é vostede, o que vostede diga en V Televisión, nin esos ilustres contertulios que están aí, xente moi coñecida e moi querida, con algún máis que outros, porque teño máis trato. Bueno, é o importante, non? Os contertulios, e estou de acordo que son importantísimos. Don Xosé Clemente López Orozco, a ver se o vemos por aquí e falamos con calma das cousas boas que ten Lugo, que efectivamente concordamos que son moitísimas. Boa noite. Sabe que cantas veces me invitou a ir, e se podo, encantado. Pois moitísimas grazas e boa noite. Moitas grazas, un abrazo. Boa noite, un abrazo. Boa noite. Ernesto Sánchez Pombo, lucense de pro. Que pasa en Lugo? Non sei se coincides con el alcalde. Coincido con el alcalde en algunas cuestiones. Yo siento un profundo cariño y una relación especial con López Orozco. Yo ahora no estoy en Lugo habitualmente y por lo tanto desconozco cuál es el ambiente que se está respirando a raíz de estos temas, ¿no? Pero a mí me parece que no es tan grave como Orozco lo pinta. Me explico. Es decir, yo creo que Lugo tiene una trayectoria, como él decía, de 2000 años, es una ciudad extraordinaria, maravillosa, y es una ciudad que sí es cierto que ha vivido muy encerrada en sí misma durante las últimas décadas, es decir, no de los últimos años, pero de los últimos 5 años o 8 años hacia atrás, sí que vivió muy encerrada sobre sí mismo. Y eso facilita pues, una serie de relaciones que acaban, por llamarlo así elegantemente, en tropelías, ¿no? En tropelías de las multas, de no sé qué y tal. Entonces, yo comparto absolutamente la opinión con él. No ocurre en Lugo otras cosas diferentes que no ocurren en otras ciudades. Lo que ocurre es sí que, distinto de lo que está aconteciendo en otras ciudades, es que probablemente se ha encontrado un altavoz extraordinario fuera de Galicia y fuera de Lugo de todo cuanto acontece. Y yo siempre cuento lo mismo, Es que han coincidido muchas cosas. Muchísimas cosas, muchas cosas. Es que empezamos con han ido desgajando un montón de delitos y digamos que no es que hayan aparecido por casualidad. Y luego decir, muchos mezclados unos con otros, porque vemos a Torribo mezclado con por ser una pequeña ciudad, y una población, no, los que cometen las fechorías son siempre los mismos. Estaban siempre engarzados en los mismos. Claro, eso que hay una pandilla de 30 años que se juntan a comer y que acaben todos, o casi todos, empapellados. No, pero es que tienen que coincidir, Fran, porque es que la ciudad es muy pequeña. Son 100.000 habitantes. Son 100.000 habitantes y tienen que coincidir. No, pero sí que es cierto una cosa que decía el alcalde y que resulta difícil de entender. Vamos a ver, esto se ha sacado de quicio. Se ha sacado de quicio fuera de aquí. Es cierto que esto no es Sicilia, es decir, tendríamos que hablar entonces de otros sitios de Sicilia. Hay cierta tendencia a comparar a Galicia con Sicilia, pobres sicilianos, porque cuando fue el asunto de la zona de Arousa con la cocaína famosa, también se hablaba de eso. Tú sabes, yo tengo siempre un cierto reparo a los paracaidistas, ¿no? Que son esos coleguillas de profesión o colegas de profesión que llegan a un sitio, miran, ven y dicen, esto es tremendo, esto es como Sicilia. El paisaje se parecía a Afganistán. Los que no han estado nunca en Afganistán ni saben cuál es el paisaje, pero los paracaidistas son unos tipos muy interesantes y yo creo que aquí se ha funcionado mucho sobre paracaidistas. Pero dicho esto, también quiero decir una cosa. Es decir, yo sí que exijo que caiga todo el peso de la ley
sobre la gente que no le ha hecho daño. Yo no creo que se le esté haciendo daño a Lugo. Es decir, Lugo está por encima de los derribos, de las multas, de las operaciones cariocas y de los tíos que han promovido la prostitución, que han maltratado a las prostitutas. Ayer veíamos un juicio en Pontevedra. Y han matado a las prostitutas. Yo es que no quería decir tanto, pero no sé si está demostrado o no está demostrado. Lugo está muy por encima de eso. Pero yo sí exijo y pido que caiga el peso todo sobre la ley. E que hai que decir unha cousa que eu creo que estamos casi obviando, a mellor por ser evidente, que neste proceso, se queremos unha separación de poderes, hai empresarios imputados, hai un alcalde imputado que a min, por certo, teño que decir que parece unha excelente persona, pero é unha persona imputada, hai exministros imputados, estamos falando dun tema de gravidade. Falas diputados autonómicos, o sea, hai prácticamente de todo. De todos os partidos. O sea, non a broma. Ahora, decir que Lugo é Sicilia, sencillamente, perdón polo termo que voy a utilizar, é decir unha estupidez. Lugo é unha cidade máis que respetable, que ter absolutamente todo, o que pasa é que hai unha serie de circunstancias de persoas, pero tamén hay que decir que... Rafa, y que la propia estructura de la ciudad... En Sicilia, provoca ese tipo de cosas. El chiste es muy bueno. En Sicilia hay una ley que se llama la omertá, que en el caso de Lugo, porque ahí son todos unos cantarines. Hai unha cousa que me preocupa, que en determinados off the records están dicindo algún dirixente do Partido Socialista, está dicindo que a Suiza de Lugo está... Sí, es del PP. No, que non é que o PP, senón que está metida na trama, que por unha intención política todo o que está pasando. Un nego me a creer en un Estado de Dereito que exista este tipo de cosas. Porque hai indicios máis que evidentes de que algún tipo de actividade delictiva si se levou a cabo. No, pero sí que es cierta una cosa con respecto a Dorribo, que es en muchos casos de momento lo que hay es una declaración de este señor nada más, y en algunos casos ha empezado a demostrarse que no era cierto, que las cosas que él declaraba ante el juez no eran ciertas. Que hai que respetar os tempos procesais, estamos en unha fase ainda de instrucción e de declaracións. Pero yo estoy con Fernando, me lo quitó de la boca. Vamos a ver. Yo dije públicamente que lo que estaba pagando el exministro y otra gente de Lugo eran las malas compañías. Yo creo que Dorribo era una mala compañía. Yo lo dije desde el primer día, por lo tanto no tengo por qué decirlo. Que todo esto se sabía. Se sabía, efectivamente. Se sabía quién era Dorribo, se sabía. Ernesto me le vas mantendo que Dorribo no era Trigolín, lo dije desde mucho antes. Moita xente de Lugo di eso. Bien. Pero a lo que iba. Vamos a ver, lo que tampoco podemos convertir es la instrucción de un sumario en un espectáculo público, que es lo que se está convirtiendo esto. Perdón, pero vale para todo, No, para todo. Este señor alcalde está falando de que non pode durar unha instrucción de 2 anos. Hai casos como o caso Gürtel que van para 4 anos. Yo no conozco al personajillo este. No he visto en mi vida al delincuentillo este. Si el delincuentillo este mañana dice que me ha dicho a mí no sé qué, o que me ha untado, yo voy con todos vosotros detrás de mí, que avisará a la prensa, yo miré al juzgado qué es lo que le ha pasado al alcalde. Entonces creo que tiene que haber... Pero tamén di Orozco que hai nas declaracións deste empresario do Ribo que tamén se cita outras persoas e que estas persoas non están imputadas. É unha Suiza cando imputa a alguna persoa que tenga algún tipo de elemento delictivo por demostrar... Pero digamos, sin embargo, el alcalde tiene razón, porque él se está refiriendo, él no lo quiso decir, pero lo digo yo, él se está refiriendo a Feijóo, que el delincuente do Ribo dijo que había estado en el despacho del presidente de la Xunta de Galicia. Por estar no despacho del presidente da Xunta de Galicia non directamente tens que estar imputado. Puede tener la misma relación que ha tenido con Orozco. O sea, exactamente la misma relación. No estoy de acuerdo contigo. Hay una diferencia. Orozco, como alcalde, autorizó en una Junta de Gobierno unas licencias para unas obras que están bajo sospecha. Quiero decir, eso es el matiz que hay. Que luego, evidentemente, yo creo en la inocencia de Orozco. Explícame, Fran, ¿qué hace un empresario que se dedica únicamente a recalar fondos públicos en el despacho del presidente de la Xunta? Pues pedir dinero. Pero no tiene por qué pedirse al presidente de la Xunta, tiene los cauces legales, ¿no? Ya, pero bueno, tiene toda esta gente, lo que hemos descubierto es que hay una serie de... Vamos con Operación Campeón, Adina, sé que estás ahí pidiendo paso de hacer la Operación Campeón. Por completar, porque la Operación Campeón, efectivamente, cada día nos sorprende con cosas nuevas. Hoy estaba previsto que declarara ante la juez Pablo Cobián, saben que es un exdiputado del Partido Popular, uno de los implicados en esta trama, que presentó en su momento su dimisión, al igual que hizo el exconsellero Fernando Blanco. Hoy, como decía, era el turno de Pablo Cobián, que se negó a declarar ante la juez. Lo cogimos al salir de esa declaración y nos dijo esto. Habíamos presentado un escrito donde entendíamos que se habían vulnerado todos mis derechos en este proceso y en tanto en cuanto no se restablezcan mis derechos en este proceso, no volveré a declarar.
quiero decirles que no he cometido ninguna irregularidad en todo este procedimiento, en toda esta instrucción que se está llevando a cabo, que quedará demostrado y en su momento haré las valoraciones oportunas en esta cuestión, nada más. El exdiputado Pablo Cobian, que hoy comparece ante la juez, entre las cosas que solicitan es la anulación de esas escuchas en las que se mantenían conversaciones. Igual, que efectivamente, exactamente. Las escuchas muchas veces no, pero muchas veces la anulación de las escuchas imposibilitan que la causa continúe adelante. No es la primera vez que acontece. Pero es lo primero que hacen los imputados normalmente, es buscar cualquier vicio de forma, ¿no? Que a mí siempre me hace mucha gracia, porque después de escuchar lo que escuchaste resulta que no lo he escuchado. Claro, no, resulta que no se utiliza para la justicia, que es distinto. ¿no? Claro. Yo creo que en cierto sentido es imposible que esto no se convierta también en un foco de atención para los medios de comunicación, ¿no? Y como tanto por la población, porque este tipo de casos atrae mucha atención. Eso no quiere decir, creo yo, que la ciudadanía no sepa hacer la diferencia entre cuando un caso abierto no ha llegado a su fin y cuando algo que está ocurriendo está todavía en marcha, ¿no? Yo creo que sí, en fase de instrucción, yo creo que sí sabe hacer la diferencia y creo que lo que es curioso de Lugo en este momento no es el caso Campeón necesariamente, este es el caso abierto, digamos, pero lo que es curioso es todos los casos que hemos ido viendo en los últimos años. Y efectivamente yo creo que esto tiene mucho que ver con esta comunidad pequeña en la cual es muy fácil, una vez que haya corrupción, que la corrupción se extienda y que implique a personas que estén en el mismo círculo más o menos, ¿no? Que tengan conexiones con este círculo. No obstante, hablando un poco del caso Campeón, aunque Dorivo sea una mala compañía, ¿no? Yo creo que no podemos parar, y obviamente el caso no va a parar en esto, ¿no? Pero solamente en pensar que es solo una mala compañía, porque si todo el mundo sabía que es una mala compañía, porque se dejaban acompañar por él. ¿Qué pasaba con esto? Era una mala compañía, claro, tenían una especie de negación ahí común, ¿no? Pero durante mucho tiempo se dedicó a regar todo el tejido. Claro, pero eso es lo que ocurre con la corrupción, ¿no? Eso es lo que ocurre con las redes clientelares. Y yo creo que muchas cosas que... Bueno, aquí entramos en otras circunstancias. Y yo creo que el tema interesantísimo que nunca se toca en estos casos, que nunca llega a tocarse, y a mí me gustaría que empecemos a ver, ¿no? Que en algún caso se llegue al fondo de la cuestión. El tema que nunca se toca en este tipo de casos es qué pasa con la financiación de los partidos. Sí, bueno, efectivamente este es el asunto final, como siempre. Y ayer que hicimos un pequeño repaso, hicimos un pequeño repaso de otros casos de corrupción, empezando por el FLIC, en todas aquellas cosas de los años 80 y 90, la SEIRO, efectivamente, casi siempre está detrás la financiación de los partidos. Hablando de corrupción, hoy hemos sabido que Jaume Matas de momento no va a ingresar en prisión. La Fiscalía cree que no hay riesgo de fuga y recordemos que ha anunciado que va a recurrir esa sentencia de 6 años de cárcel, pero es que le quedan 24 procesos todavía, o sea que parece que la cosa no le pinta muy bien. La pantoja antes que él. La gota malaya, quiere decir. Non é exactamente así, aparte de que di a Fiscalía que non hai risco de fuga, o que sí di a Fiscalía claramente que están esperando a que o Tribunal Supremo se pronuncie sobre a idoneidade ou non do recurso, se non entraría na cárcel. Bueno, vamos a ir a por más asuntos, porque hoy se nos ocurría hacer un repaso a cosas que acontecían hace poco tiempo. En Coruña, la edición de local de La Voz de Galicia lo está dando puntualmente, una mediana que se construyó hace 8 meses, ¿no? Más o menos. Se inauguró en el mes de marzo, coincidiendo, curiosamente, con las elecciones municipales. El día antes de que concluyera el plazo legal para poder inaugurar obras antes de las elecciones municipales. 2 millones y pico de euros, creo que costó. Bueno, una mediana que ya fue muy controvertida porque se suponía que impedía el acceso de las ambulancias. Será retirada, ya ha anunciado el nuevo gobierno municipal próximamente con una inversión adicional, un gasto adicional de 300.000 euros. 100.000 euros. Bueno, así que hemos decidido hacer un pequeño repaso por aquellas famosas obras del Plan E. Primero vamos a recordar qué era esto del Plan E, aquel plan que vendió José Luis Rodríguez Zapatero, aquel hombre que gobernó España, ¿recuerdan? Plan E es el nombre que recibe el Plan Español de Estímulo de la Economía y el Empleo. Lo puso en marcha el gobierno de Zapatero en el año 2009. Es un plan que contempla una fuerte inversión pública para mejorar nuestras calles, nuestros pueblos, nuestras ciudades, para que seamos más fuertes en nuestro capital productivo y creemos empleo. El plan se dividió en 2 partes. En la primera, Galicia recibió 490 millones de euros. En la segunda, 300 millones más para realizar obras en la comunidad y así crear empleo y estimular la economía. Reparación de aceras, pintado de polideportivos, colocación de marquesinas, calles humanizadas, pero también pistas de pádel, centros culturales, renovación de pabellones o céspedes que ya no tienen hierba, obras e inauguraciones que coincidieron de forma sospechosa con las elecciones.
3 años después, el Plan E esconde obras que nunca se acabaron, otras tantas que han sufrido por los cambios de gobierno y también aquellas inauguradas son demasiado caras de mantener. Bueno, el famoso Plan E, efectivamente, en teoría se vendió como un plan para estimular la economía productiva, sospechosamente coincidente con los tiempos electorales. Hemos cogido las cámaras de VTelevisión y nos hemos ido a 3 ciudades. Santiago de Compostela, en primer lugar, a ver qué ha pasado con esas obras del Plan E. Es la que sale mejor parada del repaso. Vamos a verlo. Quienes entonces formaban parte de la oposición son críticos con las obras acometidas en Santiago a cargo del Plan E. Hai que ter unha planificación, unha carteira de proxectos necesarios. Algunas obras fueron en su día llamativas, como la construcción de estas pistas de pádel en el multiusos del SAR. Costaron 460.000 euros. Y yo cuando me lo dijeron yo era de los críticos, de bueno, construir unas pistas de pádel en Santiago. Pero lo cierto es que a día de hoy están llenas, solo tienen un problema. Cuando llueve, la verdad, han puesto lo de las lonas y tal, y no se moja la pista, pero sí que entra humedad. En la remodelación del Centro Sociocultural de Pontepedriña se invirtieron 150.000 euros. Los vecinos quedaron contentos con el resultado. Por supuesto que sí, porque estaba muy deteriorado y ahora al ponerlo un poquito siempre le da un poco más vida. Ahora una asociación vecinal desarrolla aquí sus actividades, aunque los vecinos recuerdan que es mucho lo que queda por hacer en la zona. Pero el Plan E no consiguió vivir al margen de la polémica. Su objetivo, de crear empleo. A base de construcción generó todo tipo de opiniones, porque también hubo obras para todos los gustos. Aquí también se aprovechó para renovar algunas calles, aunque una de las obras más llamativas fue la remodelación del polideportivo Quiroga Palacios, obra necesaria según los vecinos, pero que acabó con polémica. Descubriuse que a empresa que tiña máis puntuación non era a que finalmente fora adxudicataria da obra. Entonces, bueno, eso foi o que se denunciou e o que está agora en xuizo. Además, los vecinos de la zona se quejan de que las obras dejaron de lado aspectos necesarios, como un aparcamiento para los usuarios que por las tardes colapsan la zona. Bueno, esta situación en Santiago de Compostela. Nos vamos a ir a Coruña ahora. Como decía, fue el objeto de nuestra inspiración porque el asunto de la mediana móvil nos llamó muchísimo la atención y nos llevó a reflexionar en qué tipo de cosas invierte el dinero de todo el mundo en una situación tan complicada como esta. Esto pasó en Coruña. A Coruña también cuenta con sus propios ejemplos de una gestión cuestionable de los fondos para infraestructuras. Esta mediana, situada en la calle General Sanjurjo, tiene apenas un año y no deja pasar a los servicios de emergencia. Demolerla costará 100.000 euros. De hacer una obra de estas características que supone mucha inversión para la ciudad, tal cual está el momento económico de todo el país, que hay que mirar la viabilidad. Y esto ya se veía que no era. Isto fixo un socialista, ven o popular e quitouno. Iso é os socialistas contra os populares contra os socialistas. Hecho que hai. En un mes, la mediana jardinada estará levantada y con ella se irán parte de los 2,7 millones de euros que costó la obra. Donde tampoco parece que la inversión haya sido muy fructífera es en Orillamar. La transformación de esta zona costó 2.400.000 euros. En menos de un año, las nuevas baldosas instaladas se han ido levantando con el paso de los coches hasta convertirse en un problema de seguridad pública. Hoy hemos visto cómo se ha caído una señora, se ha hecho muchísimo daño. Tropieza uno en ella y está fatal. Muy peligrosa, fácil para caerse. Está hecho un desastre. Paramos para dejar pasar una señora y aún hay sangre ahora en el suelo, se cayó. Pero no todos los proyectos han creado polémica. Las obras en la calle Pablo Picasso buscaban, como las anteriores, crear zonas con árboles en las que el peatón primase sobre la circulación de los vehículos. Los vecinos se muestran contentos en general por la mejora de una zona de la ciudad bastante olvidada. El cambio de cara costó 3 millones de euros. Ahora da gusto andar por ella. Anda bien por aquí, efectivamente, pero 3 millones de euros. ¿Eso cuánto es eso? Quedó bien, o sea, las aceras, el asfalto y tal, pero sí que creo que las entradas y las salidas están fatal porque hay mucho cambio de cómo estaba lo antiguo a cómo estará el nuevo. En este caso, la mejora de la zona es indudable, aunque sus 550 metros de carril bici no lleven a ninguna parte. Bueno, pues completamos este recorrido el comodín de la defensa ¿de qué? De todo, para explicar toda esta situación. Bueno, ahora me lo explicas. Casi vamos a ir a Vigo, si os parece, así completamos un poco el mapa. Porque en Vigo también ha habido obras controvertidas vinculadas con el famoso Plan E. Vamos a verlo. Peatonalizaciones, ampliación de aceras, ajardinamientos y nuevo mobiliario urbano. En Vigo, las inversiones del Plan E han centrado sus esfuerzos en dar un lavado de cara a la ciudad, repleta ahora de bancos y maceteros marcados por un mismo sello. Solo en 2009, estos fondos estatales destinaron 52 millones de euros a la remodelación del espacio público. Entonces, 150 calles se beneficiaron de las famosas obras de humanización y a ellas se sumaron otras tantas
con la llegada del segundo plan. Este dejó en Vigo otros 32 millones de euros. Estarían ben invertidos si realmente se utilizaran as empresas de aquí de Vigo para realizalos. Parece una buena utilización, quedó bastante más bonita. Un poquito mejor, va. Pareceme estupendo que nos melloren as calles e que nos melloren a calidad de vida. Están eliminando las zonas verdes a favor de grandes superficies graníticas. Esta rotonda se construyó hasta en 3 ocasiones. La primera vez los vehículos no podían pasar por ella debido a un error en sus dimensiones. Poco más tarde los obreros volvieron a levantarla para solucionar un problema de abastecimiento de aguas. En algunas zonas de la calle Urzaiz y el Paseo de Alfonso, el alcantarillado y el tendido eléctrico también tuvieron que ser reformados, del mismo modo que la famosa Pinacoteca. Esta abrió sus puertas para volver a cerrarlas porque sus paredes filtraban la lluvia. Donde no se puso remedio fue en el Parque de Castrelos. Nada queda de los 250.000 euros que se invirtieron para que la parte baja del auditorio volviera a tener césped. Un año después ya no hay hierba. Los trabajos de excavación arqueológica en el Monte do Castro y el nuevo polideportivo de Navia completan la inversión. Bueno, un pequeño repaso por lo que pasó con las obras del Plan E. Yo creo que hay ejemplos muy significativos. No sé, Rafa, ¿cómo ves tú la cosa? Pois pareceme a radiografía absoluta do que estivo... Una cosa muy rápida, es que el Plan E hay que recordar que fueron 17.500 millones de euros en 2 años. Sí. O sea, 2 décimas... 2 puntos del PIB destos que... Para contextualizar con lo que está pasando. A ver, deixamos rematar a Rafa, veña. Non, quero dicir que é unha radiografía do que está pasando en moitos sitios de Galicia. Eu creo que este tipo de cousas en pura teoría, por ética, na caste política deberían dar lugar a responsabilidades de tipo político. Eu xa non, dende o primeiro momento non creí no Plan E, eu creí que era unha chapuza máis, un parche máis da administración de Rodríguez Zapatero, pero estamos vendo que en concellos de calquera color político pois este tipo de obras non levaron absolutamente a ninguén, son desproporcionadas para o que necesitaba a cidadanía. Eu coñezo casos en concreto que se levantaban aceras, se volvían a poñer aceras, non valía absolutamente para nada, e o que temos que ter claro é que todo este tipo de actitudes o que levan a que as caixas agora estén baleiras, se falan as caixas dos concellos e a caixa do Estado, e que estemos sufrindo as políticas de recortes por culpa de todo o que estaba pasando anteriormente. Pero aunque sea así, Rafa, a veces no debería ser tan fácil que una vez que haya estas obras que se puedan revertir con tanta facilidad, ¿no? Porque es el doble de gasto primero, el gasto que se cometió primero y después el gasto segundo. Ahora, por ejemplo, en la mediana de General Sanjurjo, ¿no? Están diciendo, vale, que es una obra que no consideró la seguridad. Es cierto que este tipo de cosas se deberían considerar ya una vez que se haga, y yo me pregunto qué hacen los ingenieros, los arquitectos y estas compañías que tienen las cosas para estudiar este tipo de cosas. Yo creo que esto ya tendría que estar controlado y se debería saber bien cuáles son los requisitos de seguridad. No, es igual que con el pavimento de Villama, es posible que 8 meses después de ponerse un pavimento, el pavimento esté roto. Los romanos hicieron unas calzadas que están ahí. Pero fuera de esto, Fernanda, fíjate que ahí en la mediana de General Sanjurjo realmente se pueden hacer más cosas que quitar la mediana. Para hacer que puedan pasar las ambulancias, por ejemplo, uno puede quitar sitios de parking, porque ahí hay mucho parking de un lado y de otro, y se podían quitar y construir otro tipo de facilidades para que puedan aparcar los coches y no tengan que estar en la calle. A mí lo que me preocupa es esta tendencia, que no hay que seguir a los extremos en ningún caso, ¿no? Me preocupa esta tendencia de, digamos, últimamente que veo, por lo menos en Coruña, que es la que más conozco, ¿no? De hacer que las ciudades ya no sean tanto para peatones. Es una tendencia sutil, pero está pasando, ¿no? Ha pasado, por ejemplo, en la calle Federico Tapia, una calle muy conocida, que empezaba a tener un carril para el autobús, que fomenta el transporte público, que apoya que la ciudad se pueda transitar de forma rápida, y de repente tenemos muchos sitios de parking. Yo creo que esto es problemático ya en una ciudad como Coruña, que está colapsada por el tráfico. Entonces, Fran, tú decíamos, ahora le das ahora no, pero es que dabas antes un ejemplo muy paradigmático de a qué se destinó el dinero en Teixeiro. ¿Qué pasó en Teixeiro? En Teixeiro han construido un hidromasaje. Pero en Teixeiro, Teixeiro, municipio de Curtis, provincia de La Coruña, limítrofe con Guitiriz, muy cerquita donde vive ahora Dorribo. Pero no tiene, eso no es Galicia, ¿o sí? Sí. Han construido un hidromasaje en un pueblo de 800 habitantes que solo abre un día a la semana porque no tienen dinero para que funcione más tiempo la electricidad.
Al mismo tiempo, pues han estado cerrando otra serie de servicios municipales y que el problema que tiene el Plan E es que a mayores de todas esas cuestiones que estamos hablando, que se gastó dinero a manos llenas, sin ningún tipo de planificación y solo pensando en hacer cosas bonitas para la foto de las elecciones del mes siguiente. Con urgencia, además. Con urgencia, evidentemente, y con todas estas improvisaciones que estamos viendo que eran auténticos disparates. O sea, el pavimento que querían poner en el corredor verde de Pablo Picasso era cerámica. La propuesta inicial del arquitecto era cerámica. Cerámica de porcelanosa, para más señas, porque era la que había el tema... É que de Pepe Gotera e Otilio total. Sí, es que era un disparate. Bueno, un sitio onde además, é que había medidas que o plan que pretendía tamén era fomentar o emprego. Claro, sobre todo pretendía fomentar o emprego. Moitas empresas estaban subcontratando precisamente a traballadores portugueses porque a man de obra era máis barata que a traballadores da terra. Sería fomentar el empleo en las empresas de jardineras y de farolas, porque fue lo que se puso, ¿no? Y luego lo que decíamos del tema, con esto también lo que hay es cierta falta de valentía política, ¿no? Porque en el caso de General Sanjurjo es una obra que claramente... General Sanjurjo en Teijeiro, ¿no? No, General Sanjurjo en Los Castros. General Sanjurjo. Yo si queréis le cambiamos el nombre, pero no, se llama así. Mientras no le cambie ninguna ley el nombre, se llama así. Pero a Teijeiro sí que se le cambia. Teijeiro siempre se llamó Teijeiro, o sea, exactamente igual. Bueno, venga, al grano. Digo que esa calle es una de las promesas electorales en las que se presentó el Partido Popular a las elecciones, se presentó con la promesa, entre otras muchas, de derribar esa mediana. Y ahora, en vez de coger y decir, pues la derribamos porque es una promesa electoral y nos han votado, entre otras razones, para ella, pues se amparan en unos informes técnicos que los hay, a favor y en contra, curiosamente en alguno de los casos firmado por el mismo técnico municipal, y en el caso del carril bus y todas estas cuestiones, pues es articular también medidas para que hay otra serie de demandas. Una cosa son los que van en el bus, pero los comerciantes tienen otras demandas, ¿no? Yo ahí discrepo bastante de lo que ha dicho. La cuestión es que en una pero ciudad lo que tendrá que hacer el que gobierna poder hacer lo que quiere. Por el tráfico, una ciudad tiene que representar a todos los ciudadanos, es decir, y todos los ciudadanos se benefician más pudiendo caminar la ciudad y pudiendo ir en bici por la ciudad, nos beneficiamos todos mucho más que estar colapsados por los coches, que ya no podemos ni siquiera ir a ningún sitio con los coches. Yo creo que hay aquí dos aspectos completamente diferentes. Uno es el plan E, que fue una catástrofe, fue una improvisación absoluta donde había que colocar una fuchida para adelante. Ernesto, una vez que haya sido una sí, no, yo ahora voy a la segunda parte. Que se vaya a revertir después y que ahora se gaste más dinero en esto. Y después está el tipo de obras que dentro del plan E y fuera del plan E, o sea, ocurre lo mismo, es decir, obras lo que está diciendo... Tenemos con la cultura, por ejemplo. Tenemos con la cultura, es decir, se está haciendo auténticas barbaridades y auténticas chorradas. Pero de todos modos sí que es cierto que no me parece de recibo que en un momento, porque claro, si fuera otro momento, pues a lo mejor sí, pero claro, que la misma persona que está hablando de austeridad, que la misma persona que está hablando de austeridad levante ahora mismo una calle y pague 100 y pico mil euros para quitar una mediana, no me parece de recibo. Pero me parece menos de recibo, Fran, y estarás de acuerdo conmigo, eso que acaba... no. Bueno, pero eso que acaba... Bueno, pero eso está bien, pero si vamos a Teijeiro nos tomamos unos vinos en Teijeiro y ya está. Mira, estarás de acuerdo conmigo en que un mismo técnico que emite un informe en un sentido y en el otro es un señor que no puede estar ni un día más ocupando ese cargo. En eso o sea, no puede estar un día más. Es decir, si antes era válido la mediana, ahora es válida. Bueno. Insisto en lo mismo. Y además la pregunta es ¿cuál es la planificación a largo plazo de todo esto? Porque realmente la ciudad está completamente colapsada y va a peor cada día. Nos tenemos que ir a publicidad porque tenemos todavía varios asuntos. Por favor, no se pierdan a la vuelta las declaraciones que ha hecho Francisco Camps a una revista de moda. Las recogeremos aquí. Algunas les ha sorprendido incluso, dicen, a los dirigentes del Partido Popular. Y hay alguna buena noticia que tiene que ver con una empresa que está aquí al lado, que se llama Inditex, que ha presentado unos resultados espectaculares hoy mismo. Y queríamos hablar también de esa marcha atea que ha sido prohibida por la delegación del Gobierno de Madrid, coincidiendo con la Semana Santa. Todo después de publicidad. Bueno, les decía antes de la publicidad que no se perdieran el siguiente documento que tiene que ver con las declaraciones que acaba de hacer Francisco Camps a una revista de moda. Dijo lo siguiente. ¿Cuál ha sido su mayor pecado? Ninguno. ¿No se arrepiente de nada? No. El diálogo podría resumir la entrevista que Francisco Camps ha concedido a una revista de moda femenina. El expresidente valenciano asegura haberlo pasado mal durante el juicio. Aquello era dantesco. Ese señor Crespo esposado, que no llevan así ni a los presos etarras. Esos supuestos amigos míos que pululaban por allí. Pero en fin, a veces no me contuve y le dije al juez un par de cosas tan fuertes que después me iba riendo yo solo en el coche. Afirma que en todo momento tuvo el apoyo del Partido Popular
y que eso de que Trillo le pidió que se declarase culpable es pura literatura. Fue una reunión complicada, pero me di cuenta de que querían defenderme como un ciudadano más. Y es que según Camps, todo esto es fruto de una estrategia política. Es una estrategia montada por ciertos grupos de presión afines al PSOE con el fin de desestabilizar la Comunidad Valenciana. Hablo de lobbies o muy malas intenciones que quieren acabar con el PP. Defiende su gestión y garantiza que los números rojos tienen que ver con un reparto injusto, ya que Zapatero dice no puso ni un euro en la Comunidad Valenciana. Ahora se ha puesto de moda la austeridad, que está muy bien, pero es que esa ha sido mi bandera siempre. Austeridad es hacer hospitales, colegios, depuradoras. Asegura que jamás ha pensado en abandonar la política y que ahora está mejor preparado que nunca para ser presidente de la Generalitat Valenciana o incluso del Gobierno central. En concreto, cuando habla del Gobierno central dice no fui ministro, pero he estado cerca, mi bagaje es impresionante. Bueno, las declaraciones, lo cierto es que han provocado ya una reacción en el Partido Popular. Estoy leyendo un teletipo de Colpisa en el que dice que ha dejado atónitos a varios responsables del PP nacional que muestran su asombro por el contenido de las fotografías de esta entrevista. Que yo no sé, Rafa, ¿qué te provoca? Pois o primeiro que, cando os vin esta mañán, foi lembrarme aquela novela de Cañas y Barro, polas fotos que tiña ali na albufera valenciana, moi interesantes. A mí pareceme absolutamente impresentable. Eu creo que desestabilizou bastante máis a súa xestión económica o que a Comunidade Valenciana do que poden facer algúns tipos de grupos de presión. É que é unha sorte para o que é a caste política de que agora este apartado da actividade política, ainda que xurídicamente é unha persoa como calquera dos que estamos aquí, que non tengan ningún antecedente penal. Bueno, a lo mejor estás suponiendo mucho con los que estamos aquí. Bueno, eu despois... Ernesto tiene cara de tener algún antecedente penal. Tico de Teijero deberías telos, por lo menos. Aunque no sean antecedentes penales, no podemos decir lo mismo que Camps en términos de pecados. No somos tan inocentes. Que estaba máis preparado que nunca para ser tanto presidente da Comunidade Valenciana como do Goberno. Sí, con ese estilismo incluso. O que se está comentando en círculos do Partido Popular é que o mellor está se postulando para o Congreso de Maio de Valencia coa intención de voltar como un primeiro paso para recuperar o que él cree que donde debía estar, que na presidencia da Comunidade Valenciana por ser declarado non culpable. Claro, hoy oportunamente, lógicamente, era bastante fácil hacerlo, pero vamos a poner un trocito. El Partido Socialista ha hecho público un vídeo en el que se recuerda el papel que jugó la dirección del Partido Popular, y en este caso concreto el actual presidente del Gobierno, con algunos personajes que han resultado incómodos con el paso del tiempo. El caso de Camps es uno y el caso de Matas es otro. Vamos a ver un poco de ese vídeo. Gracias. Yo quiero un gobierno como el que preside Jaume Matas en Baleares en este momento. Ese es el gobierno que yo quiero para España. Ninguna. Y nadie ha dicho, al menos que yo conozca, en ningún tribunal nada de la persona a la que acaba usted de citar, que como es evidente tiene la presunción de inocencia y para nosotros es un ciudadano y un político ejemplar. Y me temo, por si a alguien no le gusta lo que acabo de decir, que también para los ciudadanos de Castellón. Bueno, un fragmento de ese vídeo que hoy hacía público el Partido Socialista aprovechando la condena de Matas, que ya es Fabra, Matas, Camps, ya no sé yo lo que digo. No sabemos si le ha tocado la lotería últimamente. Bueno, efectivamente, hay que pegarse mucho. Para que después falen de Lugo. Efectivamente, para que después falen de Lugo. Efectivamente, muy bien traído, Rafa. De todos modos, hay una cosa que es curiosa y que confirma mis sospechas de que los dirigentes del Partido Popular, gente del Partido Popular, no lee los periódicos, ni ve las televisiones, ni nada. Sorprenderse. Ni los sumarios. No, ni los sumarios mucho menos, Rafa. Pero sorprenderse a estas alturas... ¿Las escuchas? Sorprenderse a estas alturas de lo que dice Camps, que es uno de los personajes más soberbios que he visto en mi vida, más chulo baratos que he visto en mi vida. Claro, es que lo de Camps es una cosa absolutamente lamentable. No hacen como el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, cuando fue al huracán Katrina para decir que él lo había visto por la tele. No hacen eso. Bueno, aquí hay cierta tendencia... Quero lembrar, é dos dirixentes
dirigentes políticos máis votados da historia do Partido Popular. Yo ya dije mi opinión sobre eso, pero Rafa. que aí a Camps opón a democracia. Decía el otro, me es indispensable, absolutamente. Me es indispensable que sea el más votado o indiferente. Mira, pero no recordáis, es que no tienen que sorprenderse. Hay una... Lo que pasa, claro, tiene razón Fran, como las escuchas y lo que hablábamos antes, no valen para nada, pero él en una conversación que tiene con Correa, ¿recordáis? Que después sale en Sumares, con el Bigotes, con uno de ellos, le dice, oye, ¿por qué no le dices a Mariano que yo le haría un gran servicio como ministro y tal, estando próximo a él? Que otro dice, sí, tú darías un presidente. Claro, tú darías un presidente maravilloso. No sé de qué se sorprende el Partido Popular. El Partido Popular lo que tienen que hacer es aprender lo que aprendimos los demás, que las cintas que habitualmente maneja la policía, graba la policía judicial, no son manipuladas y dicen la verdad. Entón, el Bigotes tenía relación con Mariano Rajoy, digo, para que lle dixera eso según Camps. Eso es lo que le dice Camps. O sea, vamos a cambiar de tercio, porque esto también levanta un asunto muy importante, ¿no? Que es la manera en la que los partidos políticos seleccionan a sus personas, ¿no? A las personas que promueven, porque más allá, tú dices, con la retranca gallega típica, de que ahora se están sorprendiendo, ¿no? Pero yo creo que esto ha pasado durante mucho tiempo, yo creo que se sabía, y obviamente los partidos lo que están haciendo es que están promoviendo a personas que le dan ciertos servicios. Camps no cambió el discurso, Camps sigue queriendo ser presidente de gobierno, como era antes. Bueno, déjame una cosita nada más, es esa polémica que se olfatea que va a llegar con la Semana Santa, que es esa negativa de la delegación del Gobierno de Madrid a autorizar una marcha atea, una especie de contraprocesión que pretenden organizar una serie de colectivos. Ya lo intentaron el año pasado, no lo consiguieron y este año volvieron a recibir la negativa, como decía, de la delegación del Gobierno. Nuevo pulso entre la ciudadanía española con la religión de por medio. Tras los incidentes registrados entre católicos y colectivos laicos durante las Jornadas Mundiales de la Juventud celebradas en Madrid, la Semana Santa se presenta como un nuevo punto de conflicto. La delegación del Gobierno de Madrid ha decidido prohibir la manifestación convocada para el próximo Jueves Santo por la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores y por la Asamblea Vecinal del barrio de Lavapiés. La Administración esgrime que la marcha conlleva una evidente voluntad de provocación, ya que coincide con las procesiones católicas que tradicionalmente se celebran en la capital. Por su parte, los colectivos laicos entienden que el veto de la marcha incumple el derecho constitucional de libertad de manifestación, la libertad de expresión y la obligatoriedad de que las instituciones protejan la aconfesionalidad del Estado. El debate ya está servido. Bueno, una controversia que se prevé que pueda afectar a la Semana Santa. Yo, Rosadina, ¿cómo ves esto? Ya me pareció mal la primera vez que pasó, ¿no? Y creo que deberían autorizarse ese tipo de marchas. Si estamos en una sociedad laica y si estamos en una sociedad, un Estado aconfesional, entonces se debería permitir cualquier expresión, incluso la que va en contra de... Claro, lo que pasa es que el argumento de la delegación del Gobierno, no quiero llevarte la contraria ni lo contrario. El argumento de la delegación del Gobierno es que constituye una provocación, que ese tipo de marchas y de manifestaciones se pueden hacer en cualquier otro momento, pero no como contraprogramación de la procesión de Semana Santa. ¿Por qué se tiene que ver como una provocación? Vamos a ver, coincide al mismo tiempo, obviamente, para transmitir un mensaje, eso está claro, no es casual que se quiera hacer justo dentro de la Semana Santa, pero la cuestión es que, ¿qué pasa entonces con las procesiones religiosas? También se podría decir que constituyen una provocación a las personas que son laicas o que son ateas. No se podría argumentar lo mismo. Imagínate entonces, que o día do orgullo gay, por exemplo, que programasen a unha visita do Papa de repente... Y ha pasado en Barcelona, de hecho ha pasado en Barcelona, ¿no? Cuando ha venido el Papa, pues se han organizado procesiones de los hay que respetar a todo el mundo. Hay que respetar a todo pero mundo, respetar a todo el mundo, Rafa, también significa que el espacio público pueda ser compartido por todos los grupos de expresión, incluso durante el mismo periodo de tiempo. Se puede hacer durante el mismo periodo de tiempo. ¿Cuál es el problema? No va a ser la misma gente que va a acudir a estas cosas, sino que estamos hablando de representación de un grupo social distinto. De que puede ser una provocación. Claro, es que yo tampoco lo entiendo. Está hablando que a última visita do Papa ou manifestacións contra cristianas, manifestacións antisistema, e ao final acabou habendo problemas, enfrontamentos que eu creo que é innecesario, absolutamente innecesario. Eu, por exemplo, non son unha persoa especialmente crente, pero non me parece axeitado que ese día teña que haber unha marcha atea. Eu creo que hai que respetar as creencias de todo o mundo e non entrar en cualquera posibilidade de foco de exclusión. Yo no tengo nada clara esta decisión. No tengo nada clara, porque por una parte pienso lo mismo que piensas tú, que a lo mejor tal, no me parece prudente el que apelen a
como decía la delegación de gobierno, una provocación. Hombre, una provocación o no. Hay un riesgo potencial de problemas. Sí, pero déjame que te diga una cosa. Evitémoslo, Si la calle es de todos y hay que respetarlo, ¿por qué uno sí y otro no? Esa es la parte que yo no entiendo bien. Pero Rafa, potencial la parte que no entiendo. Si vamos con el argumento de que haya potencial de problemas, las huelgas son potencial de problemas, por ejemplo. Y entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Prohibir todas las huelgas? ¿No permitir que las huelgas estén en el espacio público? Estamos falando xa de dereitos fundamentais, eu creo que non son comparables. Eu creo que el derecho a la expresión y el derecho a la representación dentro del espacio público de unas creencias es también un derecho fundamental. O que quero decir é que se hai un risco de que ese día se podan producir enfrontamentos, intentemos evitarlos. Siempre hay un riesgo cuando hay una manifestación, pero apliquemos a lógica. Dito eso, a mí dame exactamente igual que coincido no día, pero intento aplicar a lógica para que non pase nada. Bueno, vamos a irnos con Marina. Vamos a irnos con Marina Chiavegato, que como siempre está pendiente de las cosas que suceden y me consta que hoy tiene algún asunto especialmente carnoso que tiene que ver con la agencia Reuters y con Mariano Rajoy. Marina, no quiero condicionarte el orden en el que tenías pensado contarnos las cosas. Buenas noches, antes de nada. Buenas noches. Cuéntanos. Mira, pues ya que estás hablando de Semana Santa, me gustaría empezar con el tema de Semana Santa y también de Galicia, porque hoy nuestra comunidad ha sido trending topic en Twitter. La etiqueta a Semana Santa, a Galicia en Semana Santa, ha sido una de las más comentadas en la red durante la tarde de hoy. Se han dicho pues las razones por las que habría que venir a Galicia durante las vacaciones, pues por las procesiones de Ferrol, por el licor café, por el pulpo, por la xente riquiña y también, por supuesto, por la lluvia. Y un dato, este trending topic lo ha creado nuestro compañero de La Voz de Galicia, Manuel Cheda, y ahora por la noche ha vuelto otra vez al ataque y han vuelto otra vez a hablar mucho de la Semana Santa aquí en nuestra comunidad. Me gustaría ahora cambiar un poco de tema y hablar de otra noticia que también ha sido muy compartida durante el día de hoy en la red, y es esta patente de Nokia de que a partir de que si se lleva a cabo los smartphones se podrían vincular, se podrían sincronizar con los tatuajes, es decir, que cuando recibiéramos una llamada pues vibraría nuestra piel. Se podría también utilizar esos tatuajes magnéticos, esos tatuajes magnéticos para identificar ciudadanos. En la red pues se habla del futuro de las telecomunicaciones, un futuro todavía muy incierto. Y ahora hablamos del tema que decías tú, de la relación de Rajoy con Reuters. Hoy se ha compartido mucho un teletipo de la agencia Reuters en la que se hablaba del futuro de España y de las duras medidas de austeridad que todavía están por aprobar. Decían que citaban una fuente europea, hablaban de esas medidas, pero también hablaban de la imagen que tiene nuestro presidente en la Unión Europea. Dicen que por allí se le ve como un hombre con una barba muy desaliñada, que también tiene muy poca experiencia en política internacional, y ojo que incluso se menciona su limitación en el inglés. Una vez más, los idiomas, la asignatura pendiente de España. Marina, muchísimas gracias. Muy interesante, como siempre, todo lo que nos has contado. Y parece que... Buenas noches, hasta mañana. Y parece que la agencia Reuters tiene una especie de cruzada contra el gobierno español, porque recordemos aquel famoso teletipo que al final no quedó claro si era cierto o no era cierto. ¿Hay alguna fuente por ahí que dice que el que está induciendo a Reuters es el comisario español, ¿cómo se llama? Almunia. Alguna fuente más pesada. Zapatero y la conspiración de ETA también, probablemente del 11M, que tendrá algo que ver en esta cosa, porque es que forma parte... Y los de la Marcha Atea. Y los de la Marcha Atea, los del 15M... Bueno, esto parecéis Esperanza Aguirre, cuando da toda esa retaíla de... Sí, pero es que Esperanza Aguirre lo hace muy bien, que tiene una gran capacidad de análisis. Bueno, los sindicalistas que se nos quedaban. No, esta es una conspiración absoluta contra España. No, lo que ocurre, vamos a ver, Reuters no cuenta nada del otro mundo, Fernanda, que el presidente del gobierno tiene un aspecto de cierto desaliñe, es cierto. Es cierto, tiene un aspecto ciertamente desaliñado de la barba. Yo no estoy exactamente de acuerdo. Hay que decir aquí lo de comparado con quién. Con Angela Merkel, quizás con Angela Merkel. Vamos a lo del idioma. Lo del idioma, hombre, yo estoy... Lo de la barba legal. A mí me alegra mucho que Mariano hable mal el inglés, porque es que los anteriores no lo hablaban. O sea, que yo creo que es muy importante que lo hablen mal. A mí por lo menos lo habla mal. Que non fale moi ben o galego. Bueno, pero si va a Teijeiro, seguro que... Bueno, está muy bien que nos riamos. Está muy bien que nos riamos, porque os garantizo que os vais a reír con lo que vamos a ver a continuación. Pero además también es cierto que sabe poco de política exterior. Eso se vio mucho en campaña. Que nos vamos a reír seguro, y Ernesto, estate especialmente atento, porque una de las partes del vídeo de nuestro Off the Record de esta noche, sé que estabas presente y sé que pasaron muchas cosas que nuestros espectadores no saben, porque nuestros realizadores estuvieron muy pendientes de que no se notara lo que estaba pasando aquí en plató. Bueno, luego les cuento detalles. Nos inspiró la sonrisa del ministro de Hacienda. A partir de esa sonrisa ha construido Lois Balado este Off the Record.
La RAE define alegría como un sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores. En política se dan algunos casos de esos ataques de risa espontáneos que refutan que los políticos también son seres humanos. Jacqueline Van Rieselberga, de la ex intendente. El caso es que se compró un camión específico. Si la secretaria primera se considera indispuesta, puede ser... Ya está. Zum Beispiel. Juan Vicente Acuña. Bueno, tienen aquí el número de vehículos que ves. Porque un ataque de risa le puede entrar a cualquiera, ¿no? Detrás de esta historia hay una historia seria, como... Bueno, vamos a hablar de cosas serias. Pero algo inquietante ocurre en las filas del Partido Popular. Tras la intrigante escena del Eurogrupo, Cristóbal Montoro nos ha brindado el ataque de risa más desconcertante visto en los últimos tiempos. Como... Una sonrisa espeluznante que podría haber encandilado al propio Stanley Kubrick. A ver si alguien coge un poco de miedo. Oiga, ¿qué miedo aquí? A trabajar. Off the record. Bueno, yo no sé si se rieron en casa. Aquí les garantizo que sí que nos hemos echado una risa, incluidas aquellas recordando aquel VIA-V que casi no conseguimos acabar. Yo soy testigo presencial de lo de Garcés. De lo de los bomberos de Carlos González Garcés. Y es uno de los muy momentos... bien dotados y tal. Sí, eso fue uno de los momentos donde es que era imposible parar. No, o sea, es que es de estos momentos que además 5 minutos funciona siempre, que lo vuelves a ver, lo tienes conocido. Es como lo de estamos trabajando en ello, que siempre funciona. Sí, funciona. Pues exactamente igual. Bueno, el propósito, como siempre, era acabar con una sonrisa que con la que está cayendo falta nos hace. Muchísimas gracias a los 4 por acompañarnos esta noche. Por cierto, Rafa, sabemos que tu nombre sempre aparece cando falamos destas cousas que están sucedendo no entorno da saída da xente que marchou do bloque, que che parece... Eu puxen un tuit onte que dame a sensación de que hai maior calidade de luz na zona da Reboraina que na avenida de Lugo de Compostela. Non teño nada máis que decir. Bueno, pues con esta sentencia quedamos. De los hermanitos. Bueno, acabáramos de unha forma, Fran pone el broche final. Regresamos mañana con un programa muy especial, un programa particular. Vamos a juntar aquí en torno 20 personas, científicos, investigadores gallegos que están intentando buscar una salida. Sabemos que España está en el punto de mira de revistas tan importantes como Nature, que ha alertado sobre los recortes en investigación y desarrollo. Así que hablaremos con ellos, con gente que está investigando, con grandes talentos que probablemente tengan que marcharse o no, ojalá, fuera de Galicia y fuera de España para poder continuar su trabajo. Mañana, a partir de las 10:20 en directo, como siempre, sean felices.